Muy buenas tardes. Hoy le presentamos el Foro de Educación y Empresa en colaboración con EADE Universidad. El tema primero que trataremos será la digitalización. El formato que durante estas sesiones del Foro de Educación y Empresa utilizaremos serán 6 ponentes, 6 preguntas. Un tiempo para cada ponente para poder dar respuesta a las preguntas que les plantearemos y que serán de máximo interés para todos ustedes, y un tiempo para debate y preguntas finales. Si en el momento de las preguntas finales no tuviéramos suficiente tiempo, trasladaríamos estas preguntas a nuestros ponentes para que de una manera individualizada se las puedan contestar. Sin más dilación, paso a presentarle a los ponentes que hoy nos acompañarán para resolver todas estas dudas y contestar a todas estas preguntas. Hoy nos acompañarán Luis Daniel Hilario, director del Departamento de Teleformación de ADE, Lucía Miralles, mentora estratégica y entrenadora en comunicación profesional, Manuel de Diego, director de carrera de la Universidad de Gales en EADE, Ignacio Gallego, director general en CEDECON, Pablo Díaz Morilla, director de los grados de comunicación y diseño en EADE, y Sara Gili, directora ejecutiva de la revista Ciudad con Alma. Todos ellos nos aportarán desde su perspectiva profesional y personal y nos darán respuesta a las preguntas que le vamos a ir presentando y que nos harán reflexionar y nos darán sin duda una visión nueva de lo que es la digitalización. Les avisamos que esta sesión será grabada para posteriormente poder dar difusión a los contenidos en ella establecidos y también a través de los ponentes de las redes sociales de Made in Málaga y ADE Universidad. ¿Por qué la digitalización? ¿Por qué planteamos esta pregunta? Si hacemos una búsqueda en Internet en estos días, será inevitable que uno de los trending topics sea la digitalización. ¿Pero qué es realmente la digitalización? La digitalización nos genera muchas preguntas. Es una adaptación al cambio, es una transformación, hay que planificarlas, es innovar, es medir. Son mil las preguntas que nos asaltan. Hoy trataremos de dar respuesta a algunas de ellas. Cuando hablamos de digitalización, ¿qué consideramos digitalización? ¿Cómo superar el desafío personal? Hay muchas preguntas que nos surgen. A partir de este momento pasamos a presentar directamente a cada uno de nuestros ponentes con la colaboración técnica de Parity, en la que contamos con 6 ponentes de primera línea que están todos los días con este desafío de la digitalización, la transformación y la adaptación de los negocios y la formación de los futuros empresarios, profesionales y quienes trabajarán para que esto se haga realidad. Me gustaría contaros un poco por cómo surgió la idea. La idea fue relativamente simple, buscar pues, dudas, situaciones que todos nos encontramos en el día a día, y en el caso de la digitalización empezamos a hablar qué consideramos digitalización, ¿no? La digitalización es un concepto tan amplio bueno, que difícilmente podemos definirlo en una palabra, en una frase o en 2 frases. Es una transformación que estamos viviendo en estos días, es una transformación que ha venido para quedarse y es un desafío personal y profesional para muchas empresas y para muchas personas. La digitalización conlleva y la transformación digital conlleva una serie de necesidades y también muchísimos beneficios. Este último año hemos podido ver como de una manera brutal hemos tenido que pasar de salir de casa a comunicarnos por medios digitales en todos los momentos. Esta fue la idea primera de esta primera sesión del Foro Educación e Empresa, para conectarnos siempre con lo que os pueda aportar y podáis sacar provecho de ellos. Por favor, Sonia, pasa a la siguiente. Ahora mismo tenemos 6 ponentes que me gustaría... Pasa la primera si eres tan amable. Sí. Vamos a presentar primero a nuestros ponentes. No, para atrás, la primera. Primera, al revés. Sí, el ruedo. Ahí. Sí, y vamos a ir dando paso a nuestros ponentes para que se presenten y después cada uno de ellos va a plantear, nos va a contar, nos va a conectar con la que todos nos estamos haciendo y que realmente mucha claridad. Por favor, si podéis cerrar los micrófonos, si sois tan amables. Bien, vamos a empezar por Luis Daniel Hilario. Muy buenas tardes, Luis Daniel. Me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco qué es lo que haces y a partir de ahí,
pues vamos a ir presentándonos todos los compañeros brevemente y empezaremos a entrar en la cuestión, si os parece. Luis Daniel, estamos contigo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación en este debate o coloquio, como lo queramos llamar. Mi nombre es Luis Hilario, trabajo en EADE dirigiendo el departamento de teleformación y bueno, es un área que bueno, ya llevaba tiempo siendo un área bastante obvia, ¿no? Porque todo lo que es la digitalización y la formación van muy de la mano y con el tema de la pandemia, pues todo eso de la formación digital, la teleformación se ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es un área que requiere pues una serie de cambios quizás para poder adaptarse a estos procesos que estamos ahora viviendo de transformación digital, donde la formación pues tiene un papel principal. Estupendo. Pasamos, si os parece, ahora ya ampliaremos con las dudas y la pregunta que hemos planteado para que tú nos la resuelvas y podamos trasladarla a todos. Manuel de Diego, por favor, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Igual que mi compañero, pues lo primero agradecer la invitación a este foro de educación y empresa por vuestra parte. Y bueno, yo también trabajo en EADE, soy director de carrera llevo aquí desde 2005. Yo realmente mi sector principal es el área de ciencias del deporte. Y bueno, sí que es verdad que todo lo que es la digitalización, sobre todo la parte formativa universitaria, pues en mi sector en concreto, que es la actividad física y el deporte, pues es bastante complejo porque tiene un alto contenido práctico que en muchas ocasiones pues parece que es difícil digitalizar, pero bueno, vengo sobre todo a hablar de las soluciones que hay para eso. Ahí está el reto. Sí. Pablo Díaz, por favor. Pablo. Bueno, pues ahora retomamos a Pablo. Por favor, Lucía Miralles. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pepe, y a todo tu equipo por la invitación. Para quien no me conoce, soy Lucía Miralles, consultora de negocio y desarrolladora del método Business HD. Para mí la transformación digital no existe realmente completa si no es humanista, y en la sesión de hoy voy a provocar con algunas preguntas para cuestionarnos el por qué tiene que ser humanista, desde dónde digitalizar y por qué tan importante la transformación. Muchas gracias. Magnífico, muchas gracias, Lucía. Ignacio Gallego, por favor. Pues buenas tardes a todos. Gracias, me sumo también a las gracias por la invitación. Siempre es un lujo, ¿no?, el poder participar o compartir momentos con alguien que te escuche, tus reflexiones. Y mi empresa es CDCO, nosotros nos dedicamos a la producción audiovisual, o mejor dicho, nosotros ayudamos a digitalizarse a las empresas. Trabajamos con archivos digitales de vídeo y lo que intentamos es mostrar la esencia, ¿no?, lo mejor de los productos y los servicios de cada empresa. Magnífico, Ignacio. Ampliaremos ahora. Sara Gili, por favor. Pues hola, buenas tardes a todos. Un placer compartir este foro de educación y empresa con todos vosotros. Gracias a ti, Pepe, por contar conmigo. Mi nombre es Sara Gigli y soy una de las socias fundadoras de la revista Ciudad con Alma, que empezó en papel, pero supimos digitalizarnos a tiempo, porque si no ahora esto habría sido una ruina, una auténtica ruina. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Sonia, por favor, vamos a pasar a las siguientes presentaciones. Muy bien, vamos a empezar la anterior, por favor. La primera pregunta que nos surge y que hemos lanzado a nuestros ponentes de hoy, en este caso a Luis Hilario, ¿es posible digitalizar la empresa solo con herramientas? Esto que estamos últimamente tan acostumbrados al hágaselo usted mismo, coge usted un martillo, una llave inglesa o lo primero que pille. ¿Esto es posible, Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría un poco que diferenciar lo que es digitalización y transformación digital, ¿no?, que muchas veces se usa como sinónimo, pero quizá pueda haber alguna diferencia. Incluiría también el término automatización. Quiero decir, muchas veces lo que ocurre en las empresas que hay determinados procesos que se vienen ejecutando de una manera determinada y el hecho de tú transformar esos procesos, o mejor dicho, realizar esos procesos
utilizando determinadas herramientas digitales no implica necesariamente que haya habido una transformación digital, porque la transformación digital va un poco más allá de eso, ¿no? Como comentaba antes Lucía, el punto de humanista de la transformación es muy importante y en ese sentido la transformación también va muy relacionada con un cambio de estrategia, un cambio de forma también de pensar, una formación también específica que yo diría que más que formación sería una capacitación, ¿no? Porque no solamente es a nivel teórico pues, o aprender a manejar una herramienta, sino también comprender, ¿no? Comprender el contexto, porque muchas veces sabemos manejar una herramienta concreta, pero no sabemos distinguir, por ejemplo, la diferencia entre una tecnología tipo inteligencia artificial o Big Data y Business Intelligence, ¿no? Es decir, quiero decir que hay una serie de tecnologías ahí que también se requiere comprender, ¿no? Cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra, más allá de lo que es la formación específica en una herramienta, es decir, una capacitación para comprender qué implica esto de la transformación digital. Y para mí hay varios pilares básicos en todo esto y digamos que empezaría por señalar ese aspecto de la persona, ¿no? Creo que es fundamental que la persona esté en el centro de todo este proceso porque, primero por una cuestión muy básica, porque si yo voy a una digitalización y voy a una transformación y no tengo en cuenta a la persona o el punto de vista de la persona, posiblemente ese intento acabe en fracaso. Por tanto, es muy importante contar con las personas en este proceso. Y luego ser conscientes, como he comentado antes, de que la transformación digital implica también, sobre todo, procesos, personas y tecnología, no exclusivamente tecnología. Entonces, la pregunta que plantea si es posible digitalizar la empresa solo con herramientas, yo diría que no. Además, en mi experiencia profesional, también en trabajos de consultoría, esto lo he podido vivir de primera mano. Es decir, las herramientas al final son un instrumento, no son un fin en sí mismo. Entonces, si antes no tenemos claro otra serie de cuestiones, el utilizar simplemente herramientas no va a conducir a una transformación digital efectiva. Así que, bueno, un poco esta es la elaboración, digamos, general, ¿no? Que poner un poco a la persona en el centro. En el caso de las empresas, hablaríamos también de poner al centro al cliente y poner al centro a los empleados. Luego va sobre procesos, sobre cambios de procesos, y quizá la tecnología es prácticamente lo último, ¿no? Es muy importante porque la tecnología nos habilita, nos da una posibilidad de que tenemos que conocer, pero el digitalizar la empresa va mucho más allá de simplemente implementar ciertas herramientas. No se te escucha. Ahora recupero. Muchas gracias, Luis, por compartir esta contestación a esta duda inicial que todo el mundo tiene, que piensa todo el mundo que se puede trabajar con un CRM, con una ERP, digitalizar, cambiar procesos sin contar con las personas. Eso es un desafío que a todas luces quien se lo plantee desde ahí lo tiene complicado, y esto que tú comentas viene desde la experiencia a aportar pues que hay que contar con profesionales y sobre todo con la persona en el centro, ¿no? Sonia, por favor, si eres tan amable, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que en este caso la hemos lanzado a nuestra amiga Lucía Miralles. Es una pregunta que viene también de la anterior, las oportunidades que la digitalización ofrece en el ámbito de la educación, sobre todo en la formación dirigida a la capacitación personal, la persona, el centro. Lucía, todo tuyo, muchas gracias. Sonia, si quieres puedes quitar la pantalla compartida, por favor, y así utilizaré el fondo de pantalla para guión, ¿vale? Perfecto. Okay. Entonces, si me podéis seguir, digamos, el discurso un poco a través del fondo de pantalla. Yo quería recordar algunas cosas que por conocidas no quiere decir que no las tengamos que repetir de vez en cuando porque nos ayudan a centrar, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta tanto hablar de formación como de entrenamiento, de educación, por tanto estamos hablando de talento y sabemos que el talento se basa en una capacidad y en una habilidad, pero sobre todo multiplicada o exponencialmente desarrollada por una actitud. Ahí creo que casi todos lo compartimos. Y desde esa perspectiva, si hablamos de educación o de entrenamiento, estamos hablando de dos cosas importantes. Lo primero es que esa capacidad potenciada por esa actitud se pone en marcha. El saber por el saber pues puede ser un lujo que se pueden permitir algunos,
no sé, gente que se ilustra el conocimiento, pero en el mundo de la empresa lo que necesitamos es acción, es decir, resultado, que eso que se sabe se implemente y genere algún tipo de resultado. Y uniéndolo con lo anterior, estamos hablando de desarrollar talentos, no conocimientos, ni siquiera habilidades. Desde esa perspectiva, ¿dónde están las oportunidades y los desafíos desde mi punto de vista? Y ahí tenemos dos interlocutores. Y me voy a olvidar por un momento del profesional, porque para mí es el objeto de este proceso. Pero sí quiero levantar algunas preguntas hacia las entidades o los instrumentos educativos y a la propia empresa. La primera oportunidad desde mi punto de vista es la accesibilidad, es decir, muchas de las actividades o de las oportunidades de entrenamiento que hasta ahora tenían una limitación física, temporal, espacial, de desplazamiento, incluso económica, se tienen que poder romper con el modelo digital o de la digitalización del proceso de entrenamiento. El otro es la flexibilidad. Hasta ahora no han vendido paquetes. Yo me tengo que matricular en un curso que empieza en septiembre, termina en diciembre, que tiene el módulo 1, que después va el módulo 2, que después va el módulo 3. Si ya no compramos discos porque yo solo quiero escuchar una canción y para eso tengo un Spotify, por ejemplo, ¿por qué tengo que comprar un paquete completo cuando a lo mejor me interesa un módulo o una lección que además puedo aprender donde y cuando yo quiera? El siguiente es la ultrapersonalización y va unido a esto. Hasta ahora, tanto las entidades que proveen la educación y la formación como las empresas que lo compran, al dar paquetes siempre hay algo que me sobra o algo que ya sé o algo que me falta y que no me dan, porque no está preparado para mí. Ya no existe la formación de los médicos, ni de los técnicos, ni de los ofimáticos, ni de los de marketing. Existe la formación a la talla, medida, necesidades y oportunidades de Lucía, Pepe, Manuel o Antonio. E igualmente la diversidad, versatilidad y adaptabilidad. Y esto tiene que ver con la teleformación, pero también tiene que ver con el modelo pedagógico. Hay personas que estudian de una manera, personas que estudian de otras, personas que son más visuales, personas que son más técnicas. Ahí tenemos oportunidades infinitas, pero la pedagogía que estamos utilizando en el entrenamiento sigue siendo del siglo XIX. Enseñamos como se enseñaba en el siglo XIX y ese es el gran gap, la gran... la diferencia competitiva que encontramos entre lo que las oportunidades, como decía el compañero anterior, nos dan, la oportunidad tecnológica y el déficit de aprovechamiento. Si esas eran las oportunidades, ahora tenemos unos grandes desafíos. El primero es acabar con el privilegio. ¿El privilegio de qué? El privilegio de que la formación es para unos pocos que pueden, o en tiempo, o en espacio, o en recursos, acceder a eso. Podemos romper definitivamente con el planteamiento del privilegio e ir a la igualdad de oportunidades de una manera real. Otro gran desafío que tenemos, tanto las entidades formativas como las empresas, es definitivamente acabar con la paquetización. Mientras más paqueticemos la formación, más nos estamos saliendo del mundo en el que estamos. Y si lo hemos roto en el cine, en la música, en el diseño, en el marketing, incluso en la contabilidad, ¿cómo no hacerlo en algo tan nuclear como es el elemento de la formación? El siguiente elemento es terminar con la generalización. Ni todos los médicos, ni todos los marketingianos, ni todos los líderes, ni todas las personas pueden, ni tienen, ni necesitan exactamente lo mismo, ni responden a las mismas necesidades y en el mismo momento. Y tenemos los instrumentos digitales para hacerlo. Lo que no tenemos es la transformación mental y cultural en el mundo educativo para tener docentes entrenados y empresas entrenadas en entender este desafío. Y por último, el tema de la titulitis. Ahora me dirijo a las empresas. Los currículums se nos quedaron cortos hace muchísimo tiempo, pero seguimos buscando técnicos. No, buscamos personas que sean capaces de tener una actitud determinada. Lo más sencillo es enseñarles a utilizar una herramienta o un procedimiento. Ya sabemos de hace muchísimo tiempo que los currículums no significan necesariamente capacitación, pero seguimos seleccionando, valorando y fomentando la titulitis. Si eso es así, y termino en 2 minutos, si es verdad y nos creemos que el talento es una capacidad y una habilidad exponencialmente desarrollada a la acción y al rendimiento en base a una actitud, quiero hacer, quiero dar más y por tanto me comprometo, el talento no se mide en currículum, se miden en biografías y tenemos que desarrollar biografías profesionales de altísimo nivel. Y aquí venían mis 2 retos para intentar provocar luego el debate. Uno, a las entidades formadoras. Señores, no podemos entrenar como entrenábamos antes, ni los modelos pedagógicos, ni los modelos instrumentales, ni los modelos de evaluación. Nada de lo que hacíamos hasta hace
20, 25 años y que data de modelos educativos del siglo XIX, y digo XIX con conocimiento. Ahora tenemos herramientas neurocientíficas que nos demuestran que no se aprende así. Tenemos que empezar a darle la oportunidad a la gente de que aprenda de otra manera. Si no, no estamos generando talento, seguimos trabajando en la pura técnica cuando no en el simple conocimiento. Y también le hago una pregunta a las empresas. ¿Qué compra una empresa cuando compra entrenamiento? ¿Seguimos comprando lo más barato, lo que nos da la tripartita, paquetizaciones, o lo que realmente estamos queriendo adquirir, lo que le vamos a exigir a partir de ahora a las entidades formadoras, sean docentes, sean escuelas de negocios, universidades o a los propios docentes internos de la empresa? ¿A dónde vamos a invertir nuestro dinero? Si es en currículum, tendremos lo que tenemos, y si es en talento, entonces tenemos que utilizar el salto digital humanista. Me he leído esta mañana una serie de artículos para activar todo esto y voy a dar solo 2 datos. Uno es nacional y otro es internacional. La consultora McKinsey dice que si el modelo educativo se pareciera solo un 10%, estoy hablando del modelo educativo para profesionales, para adultos, si el modelo educativo se pareciera solo en un 10% a nivel pedagógico por las herramientas de neurociencia que llevan detrás a los videojuegos, el salto cualificado de los profesionales sería de un 80% en valor y en rendimiento. Y otro dato, la motivación al aprendizaje en los modelos actuales en el segmento profesional en España, por el último estudio que es de 2019, es 20 puntos por debajo a la media europea. ¿El motivo? Se aburren soberanamente. Yo creo que estos son elementos suficientemente interesantes para que aprovechemos la transformación digital humanista y cambiemos nuestro modelo educativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Brutal que estemos hablando de ese 80% y de esa necesidad de cambiar el modelo, porque evidentemente el talento y el currículum es algo que yo pienso que todos los empresarios en algún momento nos encontramos cuando recibimos un currículum. Se presta muchísima atención a esto. Por favor, pasa a la siguiente, Sonia. Se presta muchísima atención a esto, pero no se mira tanto lo que aporta la persona que entra, ¿no? Y lo que has dicho antes de la formación en paquetes y demás, lo hemos vivido todos en cierta manera. Y bueno, es importante que vayamos a un modelo mucho más quirúrgico, ¿no? A las necesidades reales de la empresa y a las capacidades y talentos de las personas. Genial, seguiremos hablando ahora de ellos. Manuel de Diego, que nos acompaña también hoy. Seguimos con las personas, porque la digitalización, a pesar de que se nos ha planteado que es un fenómeno un poco... voy a utilizar un chiste, ¿no? De unos y ceros, al final los unos y los ceros los marcamos las personas. Y los unos y ceros es una programación que las personas tenemos que desarrollar para que las máquinas funcionen o los procesos se activen, ¿no? Entonces, surgen desafíos, ¿no? ¿Cómo podemos superar el desafío personal y profesional en esta digitalización? Manuel de Diego. Buenas. Bueno, pues yo además me gustaría recalcar y puntualizar lo que ha dicho Lucía, que me ha parecido muy interesante su intervención, de la parte pedagógica, ¿no? Que es bueno a lo que yo me dedico fundamentalmente. Y es que, como bien decía Lucía, es que seguimos intentando utilizar métodos de evaluación y didácticos que se llevan utilizando 150 años, y las personas son diferentes, aprenden diferentes. Y bueno, aquí en España tenemos grandes neurocientíficos dedicados al aprendizaje, y nos dicen que el principal detonante del aprendizaje es la motivación, y que alguien que no estudia motivado no aprende, estudia de memoria, ¿no? Que luego podríamos entrar a debate o a discusión también de si eso va en contra de la cultura del esfuerzo y si es necesario, ¿no? Hay muchísimos autores que, sin embargo, dicen que no hay que dejar de lado algunas temáticas que se tengan que estudiar, aunque no te gusten, porque fomenta la cultura del esfuerzo, ¿no? Pero a mí me parece fundamental lo que comentaba Lucía, ¿no? Si no te gusta lo que estudias, si no estás motivado, es muy complicado que se aprenda. Entonces, yo creo que la principal brecha que nos encontramos ahora mismo en la educación y la digitalización es la formación, que es que cuando yo estudié hace 20 años no teníamos formación transversal en las carreras,
Y cuando me refiero a módulos transversales del tipo como pueden ser gamificación, elaborar contenidos didácticos. Entonces nos encontramos de pronto que, sobre todo con la crisis que hemos tenido del COVID-19, en el ámbito docente te encuentras con la triste realidad de que hay mucha gente, en este caso docentes, que intentan adaptar las metodologías presenciales a una metodología totalmente online. Y claro, te pegas un batacazo bestial cuando te das cuenta que el alumno no atiende. Y es verdad que la tendencia de los profesores, y posiblemente yo me incluyo, seguramente alguna vez lo he hecho también, es decir que la culpa es del alumno. Es que el alumno no atiende, el alumno no me presta atención y por eso no aprende. Pero posiblemente es que el problema es que nosotros no estamos despertando ese interés, ¿no? en nuestra materia, en nuestra asignatura, que creo que ahí es donde esa parte humanística también que estábamos hablando es fundamental, esa conexión. Y en un formato digital, en un formato online, no puedo pretender utilizar los mismos sistemas que utilizo en nivel presencial, ni de dar la clase y, por supuesto, mucho menos de evaluación. Tenemos que intentar, creo, evitar las evaluaciones de tipo memorísticas, donde el alumno se estudia de memoria cualquier cosa y lo suelta, ir a evaluaciones por proyectos, a evaluaciones de aplicación, donde el alumno tenga que aplicar los contenidos y no importa que tenga los apuntes, los libros delante o incluso una conexión internet delante, porque nuestra vida profesional a día de hoy es esa. O sea, cuando tenemos cualquier duda, accedemos a internet y consultamos, accedemos a un teléfono móvil que todos tenemos con conexión y consultamos la información que necesitamos, con lo que a día de hoy creo que el talento profesional que comentaba Lucía está en la capacidad del profesional de utilizar y adaptarse a la información, pero no tanto de tener la información, ¿no? Eso yo creo que era importante hace 20 años, el dominar la información, pero ahora tenemos tanto acceso y tan rápido a la información que lo importante empieza a ser, desde mi punto de vista, fundamental el pensamiento crítico. Creo que tenemos que educar a alumnos críticos y con capacidad de cribar qué información es buena y qué información no lo es, y la capacidad de aplicación de esa información, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería que en todas las facultades y en todas las carreras hubiera módulos transversales que trataran estas temáticas, no solo aspectos de digitalización, sino aspectos de nuestro día a día, como es la huella digital, como es la seguridad y la privacidad, que a día de hoy, con este entorno digital, la seguridad y la privacidad es súper complicado mantenerla, y las redes sociales son una herramienta estupenda, pero pueden ser muy peligrosas también a nivel de privacidad. Todo eso creo que deberían ser aspectos transversales en las carreras, pero en todas. Hablo de una ingeniería informática como de ciencias del deporte, que es a lo que yo me dedico, o de derecho, de cualquier otra carrera. Creo que sí es fundamental. Claro, eso lo podemos arreglar de cara a los alumnos que ya están estudiando o que están en periodo universitario, pero también entiendo que la pregunta del desafío está: ¿qué pasa con los profesionales que ya estudiamos y que ya pasamos nuestro periodo universitario y tenemos esa brecha digital, ¿no? Yo creo que pasa por lo mismo, pasa por formarse. Creo que ya puede ser de manera autónoma, acudiendo a empresas especializadas en este tipo de formación y que nos pueden ofrecer soluciones personalizadas a lo que necesitamos en cada sector, pero creo que no debemos engañarnos y tenemos que pasar por esa formación y adecuarnos a los nuevos sistemas, a aplicaciones de gamificación, a aplicaciones de Big Data, CRM, ERPs, porque además es que eso ya no es el futuro ya, yo creo que eso es el presente. O sea, yo creo que de hecho el futuro de la formación o de la digitalización pasa por otros aspectos que se están integrando ya a día de hoy, como es la realidad aumentada, la realidad virtual, la aplicación profesional de todos los sistemas wearable que llevamos, ¿no? Relojes inteligentes, móviles. Creo que todavía queda un camino muy amplio por recorrer en la digitalización y que todavía estamos a las puertas, que creo que se puede avanzar muchísimo más. Del punto de vista de quiénes deben intervenir, pues creo que las empresas deben ser protagonistas activos de esto. A mí la verdad que me alegra bastante ver muchas empresas que ya invierten en digitalización con objetivos de mejorar la experiencia del usuario, del cliente, y no tanto
como se hacía hace 10 años, que la inversión en digitalización era solo por reducir costes y aumentar ingresos, ¿no? Sino que ya se dejan de lado los números y empieza a verse lo importante de que el cliente, de que el usuario final tenga una buena experiencia con el uso de nuestras plataformas, de nuestras formaciones, de todo eso, ¿no? Y bueno, creo que eso es fundamental que se haga, ¿no? Ya digo, mi reflexión final por concluir un poco y escuchar las demás intervenciones es que las empresas deben y debemos apostar por eso y que tenemos que tener claro que las maneras de educar y de formar están cambiando y hay que adaptarse. Hay que adaptarse a los móviles y a todas las nuevas tecnologías, si no, el que no se adapte se va a quedar fuera. Estupendo, Manuel. Nos quedamos con lo que ya venís haciendo vosotros también, que sois bastante disruptivos. De hecho, muchos de vuestros grados y másteres son tremendamente quirúrgicos con las necesidades de la empresa desde hace bastante tiempo y también orientados a las personas. Ahora el desafío siguiente, como bien hablamos, es ahí ya potenciar al máximo ese talento, ¿no? Vamos a dar paso a Ignacio Gallego, nuestro amigo Ignacio Gallego, que tiene en su haber transmitir sentimientos y conectar desde lo digital con las personas. Hoy vamos de personas y vuelvo a insistir, la digitalización no es para el ciberespacio, es para las personas, para mejorar sus procesos, para ayudarles, para transformarlos, para potenciar su talento. Ignacio, ¿qué nos cuentas tú de la digitalización? Pues bueno, voy a ver lo que os cuento. Voy a compartir la pantalla porque he preparado algunas diapositivas. Yo creo que ya las tenemos ahí, ¿no? Sí, las tenemos. Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿no? Yo lo primero que quiero es agradeceros vuestra presencia aquí en este evento organizado por Madis Málaga. Como os decía antes, es una suerte el poder tener un auditorio y compartir con él, bueno, pues las reflexiones, y como es de bien nacido ser agradecido, bueno, pues lo primero que quería hacer. Yo, bueno, aunque me dedico a la producción audiovisual, soy abogado, estudié Derecho y ejercí como abogado, pero desde 1998 me dedico en cuerpo y alma a la producción de contenidos audiovisuales. Yo quería hoy hablaros del vídeo y la digitalización de las empresas, ¿no? En estos últimos tiempos yo he puesto un especial esfuerzo, ¿no?, en promulgar, en difundir, en pregonar en los ámbitos empresariales la idea de piensa en vídeo. Con independencia que todo el mundo habla maravillas del vídeo, yo muchas veces pienso que este ha sido maltratado, ¿no? Y que quizás todavía no se le trata todo lo bien, aunque hay mucha gente que habla bien del vídeo, pero no se le da el lugar que corresponde, ¿no? Vivimos en un país en el que solemos fácilmente confundir lo que es el medio con el fin, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos, todos ellos relacionados con la tecnología, la investigación y la innovación, ¿no? El llevar mucho tiempo en esto pues te da una perspectiva de cómo ha ido evolucionando todo lo que hay a tu alrededor. Yo siempre digo, cuando presento a mi empresa, que nada se parece en nuestro negocio a lo que era cuando se constituyó en el 97, ni en lo que se refiere al mercado, ni a los productos, ni a los servicios que hacíamos, ni a la tecnología que utilizamos, ni por supuesto a la forma, ¿no?, en que hacíamos el negocio. Si yo estoy hoy aquí compartiendo con vosotros estas reflexiones en mi calidad de productor audiovisual, que estoy en activo, y creo que hemos sabido a lo largo de estos 25 años que ya casi tenemos, adaptarnos a los cambios que se han ido produciendo en nuestro alrededor y reaccionando, bueno, pues con nuevas propuestas conforme pues se iban surgiendo nuevas necesidades, ¿no? Voy a remontarme, ¿no?, al aterrizaje en nuestra vida de Internet, ¿no? Como decía, yo me dediqué a expandir la idea de piensa en vídeo, ¿no? Hubo un momento en que se pusieron de moda y tenía una página web, no era nadie, mucha gente se esforzó en tener su propia página web y sudó la gota gorda, y cuando estuvo hecha, ahí se quedó, pasaban los años y la página seguía igual y la gente decía orgullosa, yo tengo una página web. Si esta estuviera obsoleta, desactualizada, eso no importaba. Lo que era importante era tener una página web. Una vez que estaba hecha ya no era necesario tocarla para nada, ¿no? Y algo similar pues pasó también con los códigos QR, ¿no? La verdad es que de mi punto de vista era una magnífica herramienta, una conexión perfecta entre algo físico y una información que está alojada en Internet, y un acceso perfecto a información que está relacionada con un producto, a una promoción o bien una formación turística, ¿no? Hubo un momento en que era tan fácil generar códigos QR que el objetivo era ese, tener un código QR. No importaba a dónde te llevara, la información que te facilitara ni el valor que pudiera darle a un producto a través de su etiqueta. Lo que importaba era tener cuantos más códigos QR mejor, ¿no? Y la realidad es que la inmensa mayoría, cuando lo escaneaba, al no llevarte a ningún sitio,
o directamente no funcionaban o te tenían esperando para acceder a una web un minuto y otro, y en definitiva un momento en que media España estaba cabreada con los códigos QR, ¿no? Y esto, en vez de sumar, empezaron a restar, ¿no? Y hubo magníficas iniciativas que se pusieron en marcha, pero que no llegaron a ningún puerto. Precisamente por eso, porque media España veía un código QR y automáticamente pensaba, esto no me va a llevar a ningún sitio. Y lo mismo pasó con las redes sociales, ¿no? Llegaron las redes sociales, Facebook, Instagram, tal, y la historia volvió a repetirse. Todo el mundo presumía, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, en LinkedIn. Los perfiles se abrían, se siguen abriendo hoy en día y se quedan durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Lo importante es estar en esos sitios. Una vez que estoy, ya lo demás no importa. Pues bien, estos 3 casos relacionados con la tecnología, con la digitalización de las empresas, en los que la historia se repite, se confunde el medio con el fin. De nada sirve una web si no es para hacer visible una empresa, lo que hace, sus productos, sus servicios. De nada sirve un código QR si no aporta de una manera ágil información de valor relacionada con un producto o servicio a quien lo escanea. De nada sirve estar en las redes sociales si no es para compartir contenido que aporten valor y que hagan crecer una comunidad que considera mi empresa o mi persona una autoridad, ¿no?, en cierta materia. ¿Alguna vez he intentado promocionar algún proyecto en algún programa promovido por la administración relacionado con la innovación, en el que el vídeo, entendido como herramienta, daba valor de una forma en el proceder y todo el brillo del mundo a desarrollos tecnológicos? Fueron los inicios del e-commerce, ¿no? Recuerdo que planteábamos alianzas innovadoras en cuanto a la forma de hacer negocio entre los participantes y la forma de vender los productos en la plataforma. El más valor estaba claro como el agua, pero lo que siempre nos decían era lo de, vosotros lo que queréis es que os paguemos los vídeos. Esto no es innovar, me decían. Obviamente confundían una vez más el medio, el camino, con la herramienta, con el fin. Desde mi punto de vista pasó un poco como la red viaria esta de autopistas, ¿no?, de peaje que se construyeron alrededor de Madrid hace algunos años, ¿no? Cuando estuvieron acabadas no había coches que circularan por ella y hubo que rescatarla o abrirla al público directamente. Un poco eso ha pasado con no sé cuántas plataformas que se han desarrollado en este país para comercializar productos, vídeos, tal, y que al final pues no han servido absolutamente para nada. No eran los tiempos de la moviola cuando nosotros empezamos, fue hace 25 años, y cada rodaje en aquellos tiempos parecía una mudanza, ¿no? Las cámaras eran enormes, ni siquiera las cintas iban dentro, ¿no? Al operador le acompañaba siempre un ayudante que tenía como una especie de macuto colgado del hombre, eran magnetoscopios, se llamaba. Se metían unas cintas enormes que pesaban más de 1 kilo. Imagina un rodaje de 3 semanas, ¿no?, lo que había que llevar. Y por aquello entonces las salas de edición parecían naves espaciales, con un rack cableado por delante y por detrás y con magnetoscopios o reproductores de vídeo de todos los sistemas que había operativos, de los que se iban cogiendo imágenes que ya sí se convertían en archivos digitales, pero que estaban aún muy lejos, ¿no?, de poder gestionarlos tal como lo hacemos hoy en día, ¿no? Sin duda, el desarrollo de la tecnología es lo que definitivamente ha puesto el vídeo en el centro de la digitalización de esta nueva economía, en la digitalización de las empresas, ¿no? No sé por qué, pero el audiovisual en el imaginario colectivo siempre ha estado relacionado con el entretenimiento, directamente con la publicidad. No sé cuántas veces he querido hablar con alguien de audiovisual y me ha dicho, es que nosotros no hacemos publicidad. Pues bien, a la pregunta que Pepe me hace, pues tengo que contestar que hoy en día el vídeo tiene que ver, y mucho, con la digitalización de las empresas. Y por supuesto esto tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y los nuevos usos que la humanidad hace de la misma, ¿no? Digitalizar una empresa, es decir, llevarla a lo digital, supone el embutirla en herramientas que agilizan procesos y mejoran rendimientos, ¿no? La digitalización es la aliada perfecta de la visibilidad y del acceso a un mercado global, ¿no? Permite mejorar la cualificación de los recursos humanos de una empresa de una forma cada vez más cómoda y, por supuesto, económica. Pues bien, en estos últimos años, por supuesto, gracias a los avances tecnológicos, los archivos digitales que contenían vídeo han sido cada vez, podríamos decir, más usables. Me refiero al carácter responsive de los desarrollos web, a la democratización de herramientas como, por ejemplo, WordPress o Moodle, que hacen que sea muy fácil tener una web, prácticamente son gestores de contenido, por supuesto actualizada, o plataformas de contenido formativos, ¿no? De todos estos avances, quizás lo que ha supuesto una mejora más potente ha sido el continuo avance del ancho de banda, ¿no? Y en consecuencia la rapidez con que los archivos pesados, los vídeos, circulan por las redes, ¿no? Esto quizá haya sido lo que definitivamente ha sacado
al vídeo, a la producción audiovisual del banquillo, ¿no? Y le haya hecho saltar al terreno de juego para poder convertirse en la estrella del partido. Y el partido al que me refiero es al de la nueva economía y, por supuesto, al día a día de las empresas. Desgraciadamente, nuestra formación reglada en lo que se refiere a temas audiovisuales no está muy enfocada a esto que aquí hoy estoy contando, ¿no? Nuestros estudiantes entran en la facultad pensando en hacer un corto y convertirse en directores de cine. El esfuerzo habría que hacerlo en dirigir parte de ese talento creativo a ese mundo del que hoy estamos aquí hablando, no todo, pero sí una buena parte. Son 3 millones de palabras los que se necesitan para describir lo que pasa en un minuto de vídeo. Y el vídeo es un archivo digital que recorre la red a través de ordenadores, televisiones, smartphones, consolas y todos los cacharros que os podéis imaginar. Me encanta decir que hoy en día todo el mundo tiene una televisión en el bolsillo. Un smartphone es eso, una televisión en el bolsillo. ¿Y qué es lo que se ve en las televisiones? Pues vídeo. Para abordarlo del todo necesitamos los empresarios un cambio de mentalidad. El vídeo no es publicidad. El vídeo es el mejor o la mejor de las herramientas para gestionar un montón de cosas dentro de una empresa. Y por supuesto para conseguir visibilidad y generar una comunidad que te posicione como autoridad y que por supuesto te ayude a vender, ¿no? Pues habiendo ya llegado a la conclusión de que el vídeo es el medio y no el fin, en definitiva, una herramienta lo mismo de digital que cualquier otra, termino ya con aplicaciones concretas que estoy seguro todos vais a entender perfectamente. Lo ideal, sin duda, es pensar en vídeo. Lo incorporo a mi día a día como herramienta digital que es y le saco todo el partido que pueda en mis distintas áreas de actividad. Y no el mismo vídeo sirve para todo, aunque el proceso de rodaje, de producción siempre va a ser el mismo, pues podemos utilizar vídeos pues para enseñar lo que es la esencia, la historia de nuestra empresa, los principios que nos inspiran. Podemos utilizar vídeos para hacer publicidad en pantallas concretas. Podemos utilizar vídeos para generar una comunidad. El vídeo que vemos en las redes sociales en el que enseño, entretengo, cuento algo, la gente no lo percibe como publicidad, pero sí lo asocia con una marca. Y podemos utilizar el vídeo para nuestros comerciales, para nuestros equipos de ventas, ¿no? Pues nada, creo que me he pasado un poquitín con el tiempo y si queréis, pues ahora seguimos hablando de vídeo y digitalización en el debate que podamos abrir. Muchas gracias, compañeros. Genial. Muchas gracias, Ignacio. Magistral la presentación y todo lo que has comentado, que conecta y hace que muchas personas... el vídeo ha conseguido otra cosa también, y es que los equipos de trabajo, los miembros de una empresa, sean capaces de proporcionar a esa misma empresa, involucrarse del todo, perder ese miedo escénico y ponerse delante de una cámara a lucir, a decir aquello de esta es mi empresa, este es mi producto, este es mi servicio, este soy yo trabajo aquí, que también es muy positivo, ¿no? Es una forma de hacer equipo y seguir adelante. Pablo, por favor. Antes hemos tenido un problema técnico con Pablo cuando lo íbamos a presentar. Efectivamente. Pablo Díaz, ¿qué tal? Ya sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Eso es. En pues casa mira, del herrero, cuchara de palo se dice. ahí va. Lo primero que te voy a pedir es que te presentes porque ha sido lo único que antes no te has podido presentar y ahora directamente nos vamos a la pregunta que es, bueno, ¿cómo influye la digitalización o cómo ha influido en la educación? Pero lo primero, sobre todo, queremos conocerte. Perfecto, pues encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Yo soy Pablo Díaz, soy el director de los grados en diseño gráfico, diseño de interiores y publicidad y diseño de marca en EADE. Además, soy doctor en comunicación con una tesis sobre nuevas formas publicitarias aplicadas al teatro. Es una tesis internacional por una estancia en la Universidad Sorbona de París. Bueno, pues lo dicho, para mí es un honor y un orgullo estar esta tarde aquí. Creo que es un tema muy interesante. Creo que este foro de debate es muy necesario porque, bueno, todos estamos trabajando en la educación, todos estamos trabajando en la digitalización, pero muchas veces no nos paramos a pensar en qué implican estos términos, en qué significan, en cómo los aplicamos. Y bueno, pues creo que es muy interesante que un grupo tan amplio y tan preparado de profesionales como el que estáis aquí reunidos hoy es un auténtico lujo y bueno, pues gracias a Made in Málaga por organizarlo, porque me parece que es fundamental este tipo de eventos, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, José, creo que hay dos palabras que son fundamentales, que ya algunos compañeros, Ignacio, Lucía, Manu,
han mencionado, yo pondría el foco, pondría estas dos palabras en mayúsculas y en grandes letras fluorescentes, que son responsabilidad e implicación, ¿no? Para que la digitalización sea bien aplicada a la educación, hace falta una gran responsabilidad por parte de los docentes, por parte de los profesores, por parte de todas las personas que nos dedicamos a la parte, digamos, de transmitir conocimientos, ¿no? En definitiva, transmitir conocimientos, transmitir habilidades. Luego, por otro lado, aparte de la responsabilidad del docente, también hace falta la responsabilidad, y volvemos a ponerlo en mayúsculas y con grandes letras, del alumnado, ¿no? Creo que el alumno debe entender que la nueva educación, la educación más enfocada en la digitalización, exige de una gran responsabilidad por su parte, de un mayor tiempo, de una mayor inversión de tiempo, de una mayor concentración, en definitiva, de una mayor responsabilidad hacia su propia formación, ¿no? Por lo tanto, creo que están al 50% la responsabilidad del profesorado y la responsabilidad del alumno o de la alumna en este caso, ¿no? Otra palabra que pondría yo en grandes letras y si es posible con neones, como decíamos, es la implicación, ¿no? Necesitamos alumnos más implicados, necesitamos un profesorado más implicado. Los que habéis dado clase en presencial y en online, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el tiempo que dedicamos al online, aunque muchas veces nos dicen, bueno, es que podéis dar clase desde casa o es que estáis más cómodos en el despacho, ¿no? El tiempo que dedicamos a la formación online, por lo general, es mucho más amplio, es mucho más trabajoso, necesita de mucha más dedicación que las clases presenciales, ¿no? Por lo tanto, la implicación debe ser mucho más grande por parte del docente y también, por supuesto, por parte del alumnado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa implicación también la pondría yo en mayúsculas, ¿no? Principalmente porque alumnado y profesorado debemos buscar nuevas fórmulas de hacer la clase entretenida, de aprender a través de la digitalización, de, en definitiva, conocer al alumnado y sus necesidades de una manera que no es en el cara a cara que estamos acostumbrados a la presencialidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la enseñanza basada en la digitalización requiere también de nuevos contenidos, de nuevas fórmulas. Manu ha hablado, por ejemplo, de la gamificación. Creo que es fundamental. Lo aplicamos de forma constante en EADE, tanto en los grados de diseño gráfico, diseño de interiores, deporte, los ciclos formativos y los grados de administración y dirección de empresas y, por supuesto, en publicidad y diseño de marca, porque, bueno, pues aprender a través de la gamificación, por supuesto, habilita al alumno a otros métodos de enseñanza que muchas veces no se han parado a reflexionar, ni el profesorado se ha parado a reflexionar y son extremadamente útiles, ¿no? Por lo tanto, en EADE lo aplicamos de manera muy extensa y prácticamente cada día hacemos estrategias de gamificación, de debate y de poner el foco en lo que nos pueden enseñar también los alumnos, ¿no? Como transmisores de conocimiento y de información, ¿no? Habéis hablado también de la motivación y creo que es algo fundamental, como decíamos. Es fundamental que los alumnos estén motivados no solo, y el profesorado, por supuesto, no solo a la hora de adquirir conocimientos, sino también de distinguir una información que le está trasladando el profesor como positiva o como negativa, ¿no? Yo incluso muchas veces hago juegos en clase acerca de si es verdadero o falso lo que estoy explicando, ¿no? Eso implica que el alumnado sea crítico, sea también capaz de generar conocimiento independientemente y también de alguna manera que reciban una formación lo más bueno, que tengan herramientas también para buscar y determinar qué información es falsa y cuál no, ¿no? Por lo tanto, este tipo de juegos son bastante habituales y a mí me han resultado muy útiles en clase. Cribar qué tipo de información es veraz o cuál no. Bueno, quizás estoy barriendo un poco para mi terreno porque evidentemente yo me dedico a la comunicación. En los grados en publicidad y diseño de marca, para nuestros alumnos es fundamental distinguir ese término tan de moda a día de hoy, que es una fake news, que no, qué información es veraz,
cuál no, están muy acostumbrados a trabajar con verificadores y a saber encontrar información veraz y, por supuesto, también lo más actualizada posible, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues para nosotros este tipo de estrategias y de juegos son fundamentales, ¿no? Luego, por otro lado, en cuanto a la motivación, también tenemos que tener en cuenta a los docentes que competimos con un montón de inputs muy distintos. Es decir, el alumno está atendiendo en clase a través de la digitalización, pero podría estar perfectamente utilizando las redes sociales, perfectamente podría estar con videojuegos y tenemos una serie de plataformas de video on demand que son amplísimas, ¿no? Tenemos, bueno, pues por 20 euros podemos tener toda la oferta audiovisual que queramos prácticamente, ¿no? Podemos, haciendo un cálculo rápido, Disney Plus, HBO y Netflix nos sale por menos de 20 euros al mes, ¿no? Por lo tanto, el video on demand también es una competencia brutal para los profesores, ¿no? Competimos incluso con un tipo de, y creo que Ignacio estará de acuerdo conmigo, con un tipo de comunicación que cada vez trabajan más también, incluso las televisiones generalistas, ¿no? A Telecinco le interesa que la gente vea La Isla de las Tentaciones, pero le interesa a su vez que haga una acción de second screening y esté a su vez retuiteando los hashtags de La Isla de las Tentaciones, convirtiéndose de alguna manera en espectadores prosumidores o en clientes recomendadores, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que competir con eso. Entonces, bueno, pues en nuestras asignaturas de publicidad y diseño de marca, principalmente también en los grados de diseño gráfico y diseño de interiores, fomentamos ese second screening también, pero lo hacemos evidentemente de una forma lo más didáctica posible. Es decir, quieres comentar algo en clase, no te limites solamente a levantar la mano o a comentarlo con el profesor, sino que, por supuesto, tenemos herramientas para Twitter, para Instagram, para distintas redes sociales, en las cuales puedes hacer un trabajo de second screening y comentar qué estamos haciendo en clase a través de estas distintas herramientas, ¿no? De hashtag o hacer grupos de clase, incluso, bueno, pues trabajamos con estrategias como grupos de Telegram, por ejemplo, para distintas clases, ¿no? Distintas asignaturas. Creo que eso también fomenta el que el alumno, bueno, pues se sienta implicado en la asignatura, como decíamos, que es uno de los grandes retos, ¿no? Luego, por supuesto, y esto creo que también estáis todos de acuerdo, si el alumno tiene un montón de información audiovisual a su disposición, con estos 20 euros que os he comentado antes, esta enorme cantidad de información audiovisual que muchas veces nosotros mismos entramos en Netflix, en HBO y no sabemos qué elegir ver, es porque hay mucho contenido de calidad. Por lo tanto, cuando realizamos vídeos, como decía Ignacio, me ha encantado esa aportación también, cuando ponemos un vídeo al alumnado a través de una clase enfocada a la digitalización, tenemos que cuidar que ese vídeo sea de mucha calidad, por supuesto. Tenemos que cuidar que ese vídeo esté lo más actualizado posible. El alumno está acostumbrado a recibir impactos de Twitch, de Instagram, de redes sociales muy actualizadas y que prácticamente pues cambian sus contenidos de una hora a la siguiente, ¿no? Por lo tanto, alumnos a los que les puedo poner un vídeo del año pasado ya me dicen, Pablo, esto está totalmente desfasado. Yo tengo que luchar contra eso y tengo que aportar unos vídeos, primero, de mucha calidad, de mucha calidad, y segundo, muy actualizados, por supuestísimo, ¿no? Entonces, esa aportación de Ignacio me ha encantado porque creo que es muy importante para que entendamos de verdad con qué target estamos trabajando nosotros los docentes, ¿no? De forma habitual, ¿no? Y por supuesto, esto tiene una parte negativa y es que, como decíamos, hay que preparar muchísimo las clases enfocadas a la digitalización, pero tiene una parte muy positiva y es que los docentes que trabajamos con este tipo de estrategias contamos con muchísimos recursos, ¿no? Las redes sociales, como también decía Manu, aportan, bueno, pues son muy negativas para algunas cosas, pero también muy positivas como herramienta de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que verificar qué contenido es útil de esas redes sociales, pero son muy amplias, ¿no? Por ejemplo, a mí que me dedico, entre otras asignaturas, a hablar de contenido audiovisual, pues TikTok, por ejemplo, es una herramienta que tenemos que conocer en clase, que trabajamos en clase y que, aunque no es lo más pensado para la docencia, puede servirnos de manera didáctica, ¿no? Puede sernos útil de manera didáctica. No hablemos ya de Twitter, no hablemos ya de Instagram, no hablemos ya de otras redes bueno, o el uso de Twitch, que para mis alumnos es a día de hoy muy habitual, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues creo que los profesores, los docentes, digamos, que nos dedicamos a la digitalización, tenemos que trabajar en conocer bien este tipo de estrategias, en aplicarlas en clase, y creo que los alumnos se muestran muy agradecidos cuando realmente las aplicamos con buen criterio y con utilidad práctica y real para las clases, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que en diseño de interiores o en diseño gráfico es muy habitual cuando los alumnos los tenemos ahí un poco que no tienen inspiración, pues utilizar, por ejemplo, redes como Pinterest, ¿no? Que creo que es fundamental, que creo que tiene muchísimo, muchísimo contenido a disposición de los alumnos, y a partir de ahí, pues el alumnado conoce, bueno, tiene auténticas referencias a través de Pinterest, ¿no? Y no hablamos de referencias de simples actuales, ¿no? Sino que incluso historia del arte la hemos llegado a estudiar a través de estrategias basadas en Pinterest, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una buena herramienta también para la digitalización, ¿no? Y el uso de referencias, la búsqueda de inspiración, creo que es muy, muy útil, especialmente, como digo, en estos grados a los que me dedico yo, como es publicidad y diseño de marca, como es diseño gráfico o como es diseño de interiores, ¿no? Luego, otra cosa con la que trabajamos muy habitualmente en EADE, y bueno, creo que es una seña de identidad nuestra como centro, es la personalización de la enseñanza. Creo que Manu también lo ha comentado, creo que Lucía también ha hecho referencia a ello. En EADE los grupos son muy reducidos y trabajamos muchísimo la personalización de la enseñanza. Esto en las clases presenciales se ve a simple vista cuando tú entras en una clase con 12, con 10, con 8, con 15 alumnos, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de digitalización de la enseñanza, es más difícil de conseguir, ¿no? Tenemos que esforzarnos con que asegurarnos de que el alumno que está, por ejemplo, al otro lado de una pantalla, sea capaz de tener un conocimiento lo más dedicado a su currículum personal o a su interés personal que podamos, ¿no? Aquí nosotros en EADE intentamos hacer una formación lo más amplia posible. Nuestra meta es que nuestro alumnado salga trabajando de cualquier campo a los que hace referencia en nuestro grado. Es decir, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo más simple de diseño gráfico. Yo quiero que mi alumno salga formado en diseño web, en animación, en diseño de packaging, en todos los campos, digamos, del diseño. Pero por supuesto quiero también que tenga una personalización de su enseñanza lo más grande posible, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esta digitalización creo que exige de alguna manera también que personalicemos la enseñanza a través de la digitalización, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a terminar una clase, por ejemplo, bueno, una de las últimas clases que tuvimos en periodo pandémico, pues al finalizar la clase mandé un email casi personalizado a los distintos alumnos de diseño gráfico, pues explicándoles que esta referencia les podía venir a esta persona bien, esta otra a esta otra persona, esta otra, y de alguna manera la clase que tenía relación con artistas de videoclip actuales, luego lo focalicé en, bueno, pues alumnos a los que les gusta más el videoarte, alumnos a los que les gusta más el vídeo publicitario, alumnos que trabajan más el motion graphics, dedicado a la animación. Bueno, pues este tipo de personalización creo que es muy importante, y creo que el hecho de trabajar en es apasionante, Pablo. Me estoy enrollando mucho, ¿verdad, José? Te voy a tener ya Sí, que sí. la comunicación la llevan magníficamente. No, hablo demasiado. Es apasionante. No, nos ha encantado. Vamos a seguir hablando ahora después, si te parece. Y claro, perfecto. estamos más, pero el desafío está ahí. Vamos a darle paso ahora a Sara Gili, que la pregunta que le lanzamos va muy a tono con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y es una pregunta que todos nos hacemos. La adaptación. Eso de que tú hablabas hace un momento, Pablo, de que los alumnos tienen que buscar, os tenéis que adaptar para generarle ese engagement que por otro lado os está compitiendo pues, los medios de los social media, los contenidos y todo, ¿no? Pues en este caso os adaptáis a ello y buscáis todas las herramientas y todas las posibilidades, la gamificación y todo para concentrar todo el interés en lo que tienen que ir, en potenciar ese talento que tenéis en clase. Fuera, en la empresa y en el mundo, todo esto se aplica y hay una pregunta en el aire que estos días no hemos hecho, de todo este último año, que es importante adaptarse. Yo creo que queda muy claro que hay que adaptarse, ¿no? Pero de primera mano, una buena amiga y una gran profesional, Sara Gili, nos va a dar su visión de si es importante adaptarse.
Hola, muy buenas a todos. Mira, sí, yo he venido a hablaros de la importancia, ¿no?, de saber adaptarse dentro de la empresa, pero escuchándoos a todos, y ya que yo no he hablado de lo que, ni voy a hablar de lo que es el tema de la educación, voy a soltar un tirito para que lo anotéis, porque creo que sería muy interesante, al hilo de lo que ha comentado Lucía Miralles, del tema de la titulitis, que evidentemente es muy importante estar formado, pero más importante es, ¿cómo decirlo? No tanto lo que saben, sino la actitud que tienen con lo que saben. O sea, una cosa sin la otra no sirve absolutamente de nada, porque puedes saber mucho, pero si no tienes una buena actitud hacia tu trabajo, hacia tu vida, hacia todo en general, esa pata cojea. Y creo que una cosa imprescindible en cualquier curso, en cualquier formación, en cualquier clase, es darle importancia a esa actitud que tienen frente a un trabajo. Porque, como decíais, bueno, pues a veces te vienen currículums, los miras y dices, ¡uy, qué interesante!, ¿no? Porque evidentemente a más formación, mejor formada está esa persona, más apta tiene que ser. Y hay veces que te quedas patidifuso de decir, Dios, no es posible que este currículum sea de esta persona, porque no encaja. Entonces, yo dejo el tirito de que hagáis el mismo hincapié en la formación que en la actitud, porque es realmente algo muy importante a la hora de contratar a alguien y es una pata que queda coja siempre. Bueno, siempre no, que hay gente con mucha actitud y yo estoy encantada con el equipo que tengo, pero ahí lo dejo, ¿vale? Hablando ya, retorno a lo mío, hablando de si es importante adaptarse, bueno, yo quiero empezar esta charla con una frase que dice algo así como que en tiempo de crisis no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. ¿De acuerdo? Creo que es súper importante tener claro eso. Más que nunca ahora se ha visto por todos los lados que la apuesta por la tecnología es realmente importante. ¿Cuántas empresas han quedado totalmente a cero cuando estaban teniendo un buen recorrido, que habían superado ya la crisis del 2008, esa temida crisis que nos tuvo tantos años ahí sumergidos en un mundo fatídico? Y cuando ya había resurgido todo y había tanta gente que decía, a mí me va bien así porque yo he trabajado así toda la vida, llegó el maldito COVID y cerró todas las empresas. Entonces, las que ya venían adaptadas, pues bueno, dentro del daño que hizo a todo el mundo en general, supieron sobrevivir. Las que no estaban adaptadas y fueron listas, pues se pusieron las pilas, hicieron su e-commerce, su marketplace, su web, su lo que sea, para estar ahí y que sus clientes pudieran seguir encontrándoles. Y después estaban esos que a mí siempre me ha ido bien así. ¿Para qué voy a hacer nada? Que no han dejado de llorar diciendo, ¿por qué mis clientes se han ido? O sea, si yo los he tratado muy bien. Yo no dudo que los hayas tratado muy bien y desde luego el trato que se tiene a nivel personal no será nunca igualable al que se tiene tecnológicamente. Pero los clientes tienen necesidades que si no se las cubres, la fidelidad es una chispa que se disuelve en 0, en un segundo. Entonces, esa fidelidad precisa de esa adaptación. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tienda, estás en COVID, estás cerrado y yo no puedo venir a ti y hay otra empresa a la que nunca he ido y que no me tiene fidelizada, pero que me está dando lo que yo sí necesito, evidentemente voy a ir a ese e-commerce. Eso es oferta y demanda y yo lo necesito, él me lo puede ofrecer y después resulta que la adaptabilidad de estas empresas tecnológicas ha sido tal y tan grande que sí saben dar un buen servicio al cliente aunque sea telemáticamente. O sea, la digitalización no quiere decir que perdamos el humanismo. De hecho, hay empresas que mandan encuestas y hay unas respuestas a esas preguntas de esas encuestas y dices, madre mía, es que parece que ha ido al establecimiento, está tan contenta esta persona con el trato recibido que nadie diría que ha sido un trato digital.
Así que no menospreciemos todas esas herramientas que tenemos, ni sigamos diciendo eso de es que a mí siempre me ha ido bien, así, porque desde luego lo que estábamos haciendo en los años 90 no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en el 2020, pero sobre todo ya no es lo que estamos haciendo nosotros, sino que el público de los 90 no es el público de 2020. El público del 2020 es totalmente tecnológico. Yo recuerdo, tengo dos niñas pequeñas, bueno, ya van creciendo, pero siempre serán pequeñas para mí. Y el día que la más chiquiturri me cogió el teléfono inalámbrico de casa y empezó a tocar así, y me dijo, mamá, este teléfono no funciona, porque estaba esperando que fuera digital. Entonces, sí funciona, hay que marcar los números, bonita, ¿vale? Tienen otra forma de pensar, su cerebro está enfocado en lo digital. Entonces, es muy importante el saber adaptarse. Nosotros, por ejemplo, ya nos habíamos adaptado con anterioridad, nos dimos cuenta que, bueno, antes de la crisis nos dimos cuenta que desde la revista necesitábamos dar un giro y que la inmediatez del magazine online nos aportaba mucha más visibilidad e interacción con nuestros lectores que la misma revista física. Así que cambiamos el formato y pues somos felizmente online, porque si no, pues una vez más, hablando del COVID, en esta crisis nos habría pillado que no habríamos podido pues, hacer el reparto, por ejemplo, de la revista. Entonces habríamos quedado totalmente fuera de juego y no habríamos podido ayudar a nuestros clientes. ¿Qué ocurre? Que con el tema del online ganamos en inmediatez, que es algo que no podíamos ofrecer con la revista física, ya que era trimestral. Y si venía alguien y me decía que en 2 semanas quería algo, pues yo le decía que hasta los 2 meses no salía la revista. Y que alguien me diga, tu servicio no me interesa, me parece muy bien y muy lícito. Cada uno escoge lo que quiere. Pero que alguien que lo quiera, yo no le pueda ofrecer porque no tengo esa inmediatez, pues es lo que me abrió un poco los ojos a tenemos que adaptarnos, esto está cambiando, necesitamos seguir avanzando y necesitamos ofrecerle a nuestro cliente qué es lo que realmente necesita. O sea, debemos escuchar a nuestros clientes y aunque estemos muy enamorados de nuestro proyecto, que a mí es lo que me pasaba, a mí mi revista en papel era lo más, lo mejor, me encantaba, pero en realidad lo que me estaban pidiendo mis clientes era otra cosa. Entonces hay que saber escuchar y hay que saber adaptarse, ¿no? Voy a poner de ejemplo ya no solamente mi revista, que parece el yoísmo, pero en este intervalo de cierre de todos los negocios, había un restaurante, bueno, hay un restaurante en el barrio de Ciudad Jardín, que antes hacía el servicio a domicilio, pero bueno, los costes que eso le implicaba eran altos y dijo, vamos a dejar de hacerlo porque el restaurante nos va bien, ¿para qué vamos a dar servicio a domicilio? La logística es muy complicada. Y bueno, pues siguieron con su restaurante normal hasta que llegó el COVID y dijeron, Dios, nos cierran el restaurante. O sea, la restauración ha sido una de las grandes perjudicadas en todo esto, que no digo que los demás no lo hayamos sido, porque aquí todo el mundo ha salido perjudicado, pero ellos sí que han sido una cara muy visible, ¿no? de ese mal económico. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a volver a ese servicio a domicilio, pero no con la logística que tenemos. Es que hay muchas formas de utilizar esas herramientas tecnológicas que se nos ofrecen. Y contactó con Globo, con otras empresas que hay de estas características para que ellos fueran los que les hacen el reparto. O sea, han sabido volver a adaptarse y gracias a eso ellos no han tenido ningún tipo de pérdidas. ¿Cuántos restaurantes están llorando porque realmente les ha ido tan mal que han tenido incluso que cerrar? Que es muy triste. O sea, tenemos que ver siempre las oportunidades que nos brindan, no encerrarnos en ese derrotismo de esto va a ir mal, esto ya ha ido mal, estoy perdido, sino a ver qué herramientas tengo que me pueden hacer seguir avanzando, porque las hay. Hay herramientas para todo. Gracias a Dios, hoy en día hay herramientas para todo, ¿no? Y bueno, hablando de todo eso y que también se ha comentado por parte de Ignacio el tema de la comunicación con el cliente y cómo funciona y tal, se han adaptado también muy bien en las empresas con el teletrabajo.
qué gran cosa el teletrabajo, y además que ha venido para implantarse y va a quedar aquí y va a seguir evolucionando muchísimo. Pues bueno, aquí vengo yo a dar otro tirito a todas esas empresas que tienen teletrabajo, que a mí me encanta, y de hecho yo me puedo permitir con ciertos miembros que teletrabajen perfectamente, no tienen por qué estar aquí, a veces lo hacemos, pero atentos, si estamos teletrabajando es que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Por qué cuando yo llamo a una empresa que está teletrabajando no puedo hablar con cierto departamento porque está teletrabajando? O sea, ¿trabaja o no trabaja? ¿Qué tipo de adaptación es esta? No hagamos las cosas a medias, porque yo como cliente, como colaborador o como lo que sea, si yo no puedo acceder a esa persona, para mí no está trabajando. Algo está fallando en esa empresa que ya no me da la misma confianza, con la que no hay la misma comunicación. ¿Qué tipo de adaptaciones estamos haciendo? Ya que las hacemos, hagámoslas bien, porque el tema del teletrabajo es muy bueno, pero no lo sabemos utilizar. Entonces, haced un curso para que aprendan a teletrabajar. Mira, desde aquí lo lanzo, os lo dejo, ¿vale? Porque es muy importante y las empresas no lo están haciendo bien. Y eso tiene también mucha tela. Bueno, la adaptación tecnológica ha venido ya, es el presente, a quedarse, a seguir evolucionando. Nos dan muchas herramientas, por favor, utilicémoslas, porque además lo bueno de esto es que son totalmente gratuitas, que es que las tenemos ahí a mano la gran mayoría, y después las que ya son para profesionales son de pago, evidentemente, porque lo tienen que ser, pero es que nos facilitan la vida, nos facilitan llegar a nuestros clientes, a nuestros lectores, a los consumidores, a quien sea. O sea, que hagamos caso de que están ahí y utilicémoslas, dejémonos de... A mí siempre me ha ido bien, porque es una frase que desde luego ha quedado en el pasado y ha demostrado que no es así, ¿no? Yo voy a cerrar todo esto diciendo que la adaptación es lo que ha hecho que el ser humano esté hoy aquí. O sea, tengámosla en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, vamos a pasar a modo galería, por favor, Sonia, y vamos a lanzar hoy una serie de cuestiones que tenemos que debatir, ¿no? Ya hemos puesto sobre la mesa. Si puedes abrir los micrófonos de todos los ponentes, si eres tan amable. Estoy intentando aquí pasar a galería, a ver si es posible. Voy dándole... La vista de galería. A solicitar. Perfecto. Para que Ya nos vemos casi todos. Pues Ignacio, Luis, Sara, Lucía, Manuel. Estamos... Vale. Estamos ya todos, ¿no? Sí. Perfecto, pues vamos a... ¿Quién rompe el fuego? Ya hemos visto 6 visiones, 6 preguntas, 6 dudas, un montón de información, toda positiva, toda mirando hacia adelante, alguna consideración que se ha hecho bastante interesante, la persona en el centro, los procesos, la transformación, que ya es transformación continua, cambio continuo, y educación, empresa. Volvemos a ello. Teletrabajo, que has abierto el melón hace un momento, Sara, que es algo que ha venido también para quedarse, y os animo a que vayamos comentando, o quien quiera que empiece, y después iremos, si queréis, abriendo el micrófono para que nos puedan hacer preguntas. Pero vamos a hacer un brainstorming primero rápido entre todos nosotros. ¿Os parece? Perfecto, pues el primero. ¿Quién se atreve? La primera. Venga, yo me atrevo. Quería hacer dos comentarios. Voy a empezar por el final. Sara, llevas toda la razón. Que las empresas que hacen eso no están teletrabajando, ¿vale? Aunque le pongan ese nombre. Y le estamos haciendo mucho daño al verdadero teletrabajo cuando se organiza mal y si se usa peor, ¿vale? Así es que, y totalmente de acuerdo contigo.
vamos a formarlas, vamos a generarle el entrenamiento necesario para que realmente hagan teletrabajo real con rendimiento tanto para el cliente interno como para el externo. Pero como estábamos en el tema del entrenamiento y la educación, y yo hablo siempre del entrenamiento orientado al profesional que ya está en la empresa o que va a entrar en el mundo laboral muy pronto. Y quería, bueno, pues recordar algo que yo le leí hace mucho tiempo a Peter Diamandis, hace mucho tiempo, bueno, ahora el tiempo pasa rápido, ¿no? Ahora como unos 5 o 6 años, pero incluso antes de la era pandémica o pospandémica. Peter Diamandis es el fundador y director de la Singularity University de Nueva York, probablemente uno de los entornos más vanguardistas en términos de educación alternativa, porque antes de todo esto ya esto era su propia realidad, es decir, no están en modo reactivo. El mayor problema que tenemos es que nosotros lo que estábamos en un confort, ha venido la COVID, nos ha movido la silla y estamos en modo reactivo, pero esta gente ya tenía mucha escuela y mucho aprendizaje. Y dice dos cosas Peter Diamandis que yo creo que en este contexto viene muy bien. La primera es que ni el docente es docente ni el alumno es alumno, que mientras hablemos de docente y de alumno estamos perdiendo el tiempo y el compás. Y decía eso porque él dice, el docente se traducía como el portador de conocimiento, yo sé algo que te traigo a ti. Y dice, no, si nos olvidamos del docente y hablamos de un entrenador que lo que hace es darle oportunidades a la otra persona para que aprenda, y lo que somos es expertos en que la gente aprenda, en enseñar a aprender, en fomentar el aprendizaje, porque el conocimiento está ahí y además tiene obsolescencia programada. A mí, si yo repitiera hoy mi carrera de enfermería, el 90% de lo que aprendí hoy es obsoleto clínicamente y científicamente demostrado. No digo nada en el tema tecnológico, ¿vale? Que la obsolescencia es casi anual. Entonces, ¿para qué enseñarle cosas a la gente que sabemos que tiene que desaprender mañana, en lugar de enseñarle a aprender, a amar el aprendizaje, a que aprender en sí mismo sea el elemento motivacional? Y la otra cosa que decía Peter Diamandis, que a mí me gustó muchísimo, era el elemento de la certificación mental. Sara lo ha descrito muy bien, creo que algún otro compañero también. Es decir, ¿de qué estamos amueblando la mente de la gente? ¿La estamos amueblando con expectativas utilitaristas del aprendizaje o no? Cuando una persona lo que quiere es sacarse un título, está dispuesto a poner en el examen exactamente lo que el profesor diga, aunque diga la ciencia que no es real. Eso en el mundo de la empresa es un drama, porque nosotros no queremos obedientes, queremos pensadores críticos, queremos creadores, queremos gente con una actitud en la que por encima del contrato esté el compromiso, en el que a las buenas y a las malas digan, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? En este caso, por el negocio. Y la última reflexión para ser breve. ¿Por qué cuando hablamos con del cliente externo no nos planteamos que está equivocado si no le gustan los pantalones, sino sencillamente que no estamos haciendo nosotros el pantalón adecuado? Y cuando hablamos del alumno, del cliente interno, del profesional, lo que nos planteamos es que si no hace lo que yo digo, o como yo lo digo, o cuando yo lo digo, es que le falta motivación, o lo que realmente le falta es implicación, es que al cliente interno, es decir, al que está aprendiendo o al que tendría que estar entrenándose en esa capacidad de aprendizaje, nos cuestionamos de entrada que es que está equivocado él, que es que tiene que poner de su parte también. Entonces, si dejamos de hablar de docentes y de alumnos, como dice Peter Diamandis, si dejamos de hablar de cliente interno y de externo y entendemos que todas las personas están motivadas, somos nosotros que no entendemos cuál es su motivación, a lo mejor lo que nos vamos a plantear es a cambiar el pantalón y la forma de construir el pantalón, igual que hacemos las empresas pensando en cuando tenemos que cobrar por ella. Sigo intentando levantar debate. Sí. Bueno, Jesús. Jesús. ¿Quién coge el guante? Sí, yo. Adelante, Luis. A ver, yo tengo aquí, primero, bueno, muy interesante las reflexiones de todos los compañeros y especialmente, Lucía, esta última reflexión que has hecho. Yo tenía aquí anotadas varias cuestiones que quería puntualizar, quería comentar. En primer lugar, Sara, quería decirte que, bueno, te recojo el guante, pero te lo recojo ya en el mes de abril, porque ya en EADE, desde nuestro departamento, en el mes de abril, lanzamos un curso de teletrabajo, lo pusimos de manera gratuita a disposición del público en general, con idea precisamente de ayudar a las empresas en este proceso. Y además le dimos un enfoque que creo que es muy importante, porque hablamos de teletrabajo, hablamos de herramienta, pero cuando una persona teletrabaja, también hay unas cuestiones de organización personal que, digamos, varían radicalmente de cuando está en un contexto presencial.
Entonces, nosotros éramos conscientes de esa parte también, que se habla menos, pero que es muy importante, y entonces incluimos en ese curso de teletrabajo no solamente usos de herramientas digitales, sino también de técnicas de organización, distintas técnicas pues, para la gestión del tiempo, para que uno de manera autónoma pueda sacar su trabajo y pueda ser productivo. Pero es que además no solamente tocamos esas dos patas, sino tocamos una tercera que es también muy importante y que esta sí que pasa completamente desapercibida, que es la parte de la protección de datos, la seguridad de los datos de la empresa. Porque en el momento en que los datos de la empresa se ponen digamos, en sitios remotos o son susceptibles de ser extraídos en sitios remotos, estamos comprometiendo la seguridad de la empresa. Y estamos también con temas de incumplimiento del RGPD, de protección de datos, etc. De hecho, tal es así que una parte del curso la hicimos en conjunto con Grupo IWI, que es una consultora especialista en protección de datos, y desarrollaron toda la parte de seguridad de la información, de cumplimiento normativo en temas de RGPD. Para eso, para evitar también que haya fuga de datos en las empresas. Entonces, muy interesante la aportación. Nosotros ya lo hicimos y además el curso tengo que decir que tuvo un éxito bastante notable. Ha estado muchos meses a disposición del público en general de manera gratuita. Y ahora lo tenemos ya incluido en nuestra plataforma a un coste bajo, pero bueno, ha estado a disposición del público un poco también por hecho de colaborar y de ayudar. Luego, me gustaría hacer o sea, y la puntualización que hiciste también, Sara, y creo que también Lucía ha apuntado, el tema de la actitud, ¿no? De fomentar, digamos, preparar esa actitud, ¿no? Aquí creo que hay un problema que quizás no se está abordando de manera, digamos, de todos los puntos de vista posibles, porque nosotros como docentes podemos fomentar o intentar fomentar esa actitud, ¿no? Esa actitud positiva, esa actitud, pues, lo comentabas tú, ¿no? Que no sea simplemente un currículum lleno de conocimientos y tal, sino que tenga actitud por el trabajo y tal. Pero es que la actitud de una persona también tiene mucho que ver con la educación que recibe en casa, con los valores que se fomentan a nivel público, con la información que recibe o, digamos, bueno, pues una serie de programas televisivos, una serie de informaciones que hacen la vida muy cómoda, que también el tema audiovisual que comentaba Ignacio, que es cierto, en el audiovisual precisamente es un arma de doble filo, porque precisamente el audiovisual tiene esa ventaja de que comunica muy bien, pero también requiere de muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces hoy se percibe mucho a nivel audiovisual, entonces se hace poco esfuerzo. Entonces, digamos que también hay unas cuestiones ahí que tienen que ver con el esfuerzo personal, con esa responsabilidad, que no solamente es responsabilidad digamos, de un docente, sino que quizás una responsabilidad social, ¿no? Implica un poco de todo. Yo tenía un profesor, recuerdo una frase de un profesor que siempre se me quedó grabada, que él decía, él daba la lección, ¿no? Cuando terminaba decía, bueno, esto es lo que os he contado, ahora tenéis que ver si es cierto. Y dejaba la puerta abierta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues fomentaba en que, y bueno, en aquella época que tampoco había tantos medios, pues ver si es cierto implicaba pues irte a la enciclopedia Larousse o a la biblioteca o lo que sea y rebuscar, ¿no? Porque no había esta facilidad para esa comprobación y te requería un esfuerzo, ¿no? Siempre te queda la duda de decir, oye, nos ha contado algo que no es verdad, nos va a preguntar mañana si esto es cierto o no. Entonces, por el tema de la actitud también, ese punto. Y luego un último punto que me gustaría también resaltar, el tema de esto el ejemplo que pusiste también de tu hija, ¿no? El teléfono, esto del nativo digital, ¿no? Un poco, ¿qué es el nativo digital? Porque yo, la verdad, la experiencia que tengo, no sé si mis compañeros coincidirán, yo sí veo muchos chicos jóvenes, personas jóvenes, que manejan muy bien las 4 cosas que les interesan, ¿no? También al hilo de lo que comentaba Lucía, esa parte de la motivación. La motivación al final, ¿en qué consiste? Porque yo puedo estar motivado por cosas que me interesan a mí, pero que no tienen ninguna utilidad para los demás. O sea, de alguna manera no aporta valor, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no siempre puedo hacer, porque igual mi motivación es, no sé, tirarme a pensar, ¿no? Hay un rato y no sé, visualizar, mirar el horizonte, no sé, por decir algo un poco exagerado, ¿no? Pero quiero decir que también es cierto que la motivación es una cosa que hay que encontrar. Es cierto lo que comentas de que, bueno, pues que hay esa parte, esos términos docentes y alumnos quizás está obsoleto, que el docente quizás tenga que ser más como un guía, ¿no? Una especie de guía que ayude en ese proceso de amar el aprendizaje.
pero también, cuidado también con eso porque, bueno, la motivación también tiene eso, ¿no? ¿Motivados para qué? O sea, porque también tiene que haber una utilidad hacia los demás, ¿no? Yo presto un servicio de cara a la sociedad y tengo que hacer algo útil para los demás. Y en ese sentido, pues bueno, encontrar quizás la motivación, digamos, esa motivación dirigida a que tenga ese fin o esa utilidad para los demás. Y perdón que me he ido un poco con el tema del nativo digital, quería decir, Sara, que eso, que encuentro gente que igual maneja muy bien aquellas cosas que le motivan, que puede ser cosas a lo mejor muy banales o que tienen muy poco valor, pero para que a ellos les resulta muy fácil, o manejar redes sociales, o hacer vídeos TikTok porque es entretenido, pero luego realmente, por ejemplo, no saben ofimática básica, que es fundamental el 90% de los trabajos, no les interesa y no manejan esas herramientas. Y luego manejan una red social, pero no entienden el concepto, muchas veces el concepto de una red social, o sea, hay conceptos y cuestiones que no manejan, simplemente, bueno, pues tienen... Entonces, lo del nativo digital yo lo pongo muy en duda, o sea, es un término que se usa mucho, pero yo no creo realmente que existan nativos digitales en ese sentido. Vale, bueno, entonces un poco dejar ahí esas puntualizaciones y abrir el debate. Y bueno, yo cuando estaba hablando de nativos digitales no era en plan trabajadores, sino en plan clientes. O sea, que tenemos que tener en cuenta que las generaciones que suben ahora lo son y son consumistas de todas estas cosas, sí. Sea por diversión o sea por cualquier otra cosa. Pero hay que tener en cuenta que nuestro cliente, el cliente que se está formando ahora, el cliente que está llegando, no los de nuestra época. Soy muy joven, pero... hay que son más jóvenes que yo, sí tienen esa mentalidad digital y evidentemente, después ya hablando de motivación, no tienen por qué estar motivados en ofimática, como tú dices, a lo mejor solamente claro. Son redes sociales, pero yo sí creo que la motivación se puede trabajar. Ahí entro un poco en discordia. Yo creo que la motivación se puede trabajar y que incluso al que le gusta meditar y mirar al techo pensando en sus cosas puede ser útil en una empresa siempre y cuando tenga actitud, que es a lo que me refería yo, que la actitud es muy importante y sí se puede trabajar desde una escuela. Incluso yo no era la mejor estudiante de mi clase, ¿vale? Yo aprobaba y tenía unas notas ahí intermedias, pero no era la mejor ni de broma. Sin embargo, tenía un profesor de humanística que no sé por qué era el señor más serio del mundo mundial, era súper recto, era una persona que no podías soplarle porque se giraba ya y te echaba a la calle en menos de 0, ¿no? Sin embargo, sabía explicar tan bien y te llevaba a ese mundo de la humanística, de todo, que yo era una de las que sacaba las mejores notas en humanística, pero porque hacía que te transportaras, hacía que entendieras lo que él quería explicarte. Entonces, cuando realmente una formación se da con un sentido, hace que llegue a ese alumno y lo entienda y lo interiorice, yo creo que se pueden cambiar hasta las actitudes. O sea, estoy totalmente convencida que cuando nacemos no nacemos con la actitud que tenemos ahora, que la vamos formando. Entonces, por eso he dicho lo de que tan importante es la actitud como la formación, porque una buena formación sin actitud no hace un título. O sea, te deja cojo totalmente. Totalmente. En eso estamos completamente de acuerdo. Eso pues ahora hablad los demás. Yo creo también que además que muchas veces intentamos valorar las capacidades de los jóvenes, ya sean generación Z, como ha comentado algún compañero ahí en el chat, o millennial, ¿no? Desde un prisma diferente, ¿no? Y creo que nos equivocamos en ese aspecto. Quizá yo cuando estudiaba, el 75 al 80% de mis compañeros de clase no estudiábamos una carrera y buscábamos un buen trabajo por 2 objetivos fundamentales: o ganar dinero o tener estabilidad. Yo creo que los jóvenes de ahora ese no es su objetivo. O sea, yo creo que su objetivo es que el camino sea bueno. O sea, creo que quieren ser felices durante el camino, quieren estudiar algo que les guste, quieren trabajar en algo que les guste, y no le importa ni la estabilidad ni el estatus. Y la gran mayoría no le importa tampoco ganar mucho o poco. Quieren
que estudiar una carrera que les guste, quieren dedicarse después a algo que les guste y quieren levantarse todos los lunes por la mañana contentos de ir a algo que saben que les gusta y que es lo que les gusta hacer. Entonces, creo que a la hora de la formación, de hacer los diseños de contenidos y de diseñar los programas docentes y los currículum formativos, debemos pensar en eso. Y por eso yo creo también fundamentalmente que la motivación, la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico son aspectos fundamentales ahora mismo en los estudiantes, en los jóvenes de ahora. Después vendrán otras generaciones con otras inquietudes y con otras perspectivas que habrá que entender. Pero quizá, bueno, pues como tú decías, Luis Daniel, te encuentras ahora gente joven que dice, sí, es que maneja muy bien el TikTok y el Facebook, pero no las hojas de cálculo o la ofimática, ¿no? O Word. Bueno, porque es lo que le llama la atención. Quizá tampoco ha tenido nunca nadie un profesor que le haga interesante el Word o el Excel, ¿no? Y que le llame la atención y que diga, ostras, quiero aprender de ofimática, para que le despierte ese interés. Ya digo, ahora mismo, y basándonos, como comentaba antes Lucía, sobre todo en la neurociencia y la neuroeducación, posiblemente tenemos claro que no hay un aprendizaje efectivo si no hay motivación y curiosidad previa. El aprendizaje sin motivación y curiosidad no deja de ser al final aprenderte de memoria lo que comentaba antes Sara, ¿no? Creo que era que yo me aprendo lo que el profesor quiere que yo diga, ¿no? Y ya está. Y tú quieres que yo diga esto, pues no hay problema. Tú me preguntas en el examen, yo pongo lo que tú quieres escuchar, me pones una muy buena nota, pero yo no he aprendido nada. Y al final estamos lanzando al mercado laboral a profesionales que tienen un currículum estupendo, que tienen una carrera, máster y demás, pero que no tienen talento, porque como decía Lucía, yo creo que el talento también se puede trabajar, igual que la motivación. Son aspectos trabajables y tenemos que tener claro eso. Y bueno, los que nos dedicamos a la educación, pues yo creo que tenemos que ser parte activa en ese cambio de paradigma metodológico, pedagógico. Manuel. Ay, Pepe, mira, bueno, Manuel. Sí. Mira, me ha encantado tu intervención, pero te lanzo un guante. Sí. A esa intervención, ¿tú no le meterías de alguna manera la palabra ambición, sanamente entendible? Es que es el gran problema también de la juventud. No sé por qué han dejado de ser ambiciosos. Es verdad que es una palabra que parece que es mala, que es contagiosa. Claro, y es el gran problema. Ningún joven es ambicioso. Bueno, la gran mayoría, ojo, que yo digo... sí, antes, claro, por eso digo. Sí, antes todos eran ambiciosos y se han hecho locuras, y ahora de repente, pues todo lo que conlleva, porque la ambición sanamente en el que tú quieres progresar, y progresar puede ser pues, porque te quieres autorrealizar. Claro, vamos... te lo tiro. Igual que hablas de ambición sanamente, yo discrepo también sanamente en este aspecto. Creo que tienen ambiciones diferentes. Vuelvo a lo mismo. O sea, es que cuando yo estudié, nuestra ambición fundamental era eso, o ganar mucho dinero. O sea, yo quiero estudiar para tener un buen trabajo, ganar mucha pasta, o tener un trabajo estable. Buscar un trabajo que me dé mucha estabilidad y así estar tranquilo y demás. Yo creo que el joven de ahora tiene una ambición totalmente diferente y va muy en relación a la motivación y sobre todo a su felicidad. Quieren sentirse realizados profesionalmente y no están dispuestos a hacer un trabajo que no les guste, aunque cobren mucho, ni están dispuestos a hacer un trabajo que no les guste porque sea estable. Quieren hacer algo que les guste. Y si es algo que les guste, bueno, como comentaba antes también Luis Daniel y Sara, no es tumbarme y pensar mirando al techo, pues ya... yo creo que nuestro trabajo tiene que ser que él sea capaz de buscar cómo monetizar esa afición de tumbarme y mirar al techo, ¿no? Y seguro que hay alguien dispuesto a pagar por ello, ¿no? O por esa... Entonces, vamos a dar paso a Ignacio, que tiene ahí la mano levantada, que se le va a caer. ¿Verdad? No, hombre, no. Disculpa, Ignacio. Yo la bajo rápido. Muy bien, nada, yo no soy docente, pero me apasiona la docencia. Y me encanta estar rodeado aquí de docentes, ¿no? Me ha encantado lo que ha dicho Lucía. Lucía ha dicho, el objetivo es aprender.
Y luego, bueno, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo y más que van a pasar en lo que a tecnología se refiere. Y a mí me gusta mucho decir lo de nunca fue tan fácil aprender. Y es lo que está pasando, ¿no? Nunca fue tan fácil aprender. Entonces, bueno, me quedo también con lo que dijo Pablo, de que o sea, hay una competencia, ¿no? En una serie de plataformas digitales, programas de televisión, Netflix, tal, por 20 euros puede. Yo lo que pongo encima de la mesa, que qué tal si fuéramos un poco disruptivos. O sea, lo que hay no es nuestra competencia, sino que son activos que ahí existen que tendríamos que utilizarlos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Yo llevo 25 años en lo de la producción audiovisual y vengo haciendo un programa para Canal Sur Televisión que se llama Tesis. Tesis es un programa que se encarga de producir contenido que intentan mostrar las consecuencias de la actividad de la Universidad Pública Andaluza, en la sociedad. Y desde hace mucho tiempo yo monté un canal en YouTube y empecé a subir los reportajes que hacíamos en el programa. Y a mí todo el mundo que me rodeaba me decía, tú estás tonto y por eso tú que cobras, tal, si eso no te da dinero, tal. A mí me encantaba lo de difundir el conocimiento. Alguna vez en casa han llegado mi hijo, y esto que os cuento es verdad, y han dicho, papá, a mí me han puesto en clase un reportaje del programa Tesis para, estamos dando no sé qué tema relacionado con la historia. Me han escrito muchísimos profesores diciendo, oye, que se nos ha perdido un reportaje que estaba porque habíamos cambiado la página web y ya no está, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de enseñar, o sea, las circunstancias son otras, las reglas son otras, los activos son otros. Tenemos que ser disruptivos completamente. Y ser disruptivo es lo que comentaba Pablo, no tiene nada que ver la formación que se imparte en un aula con la interacción directa con lo que son los alumnos, con ponerse delante de una cámara a dar una clase o hacer un infoproducto, que es algo súper interesante. O sea, muchos de los que estamos aquí lo estamos haciendo y sabemos esto cómo funciona, pero yo creo que es que hay que cambiarlo todo. O sea, y decir que la gente joven es más o menos ambiciosa, yo creo que es lo mismo de ambiciosa que era antes. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que llaman más su atención en estos momentos que en los que nosotros vivimos, entre otras cosas porque no teníamos acceso a todo lo que tienen ellos hoy en día. Pues venga, seguimos. Buenas, ¿puedo pedir la palabra? Soy argentino. ¿Qué tal? Bueno, me voy a presentar siguiendo la línea de alguna ponente, por mi nombre, obviamente, porque obviamente si vamos a los títulos, dejemos de lado la titulitis. Voy a seguir la línea de lo que dicen las personas aquí. Yo estoy hace 3 años aquí en España. Formo parte de la Universidad Nacional de Tucumán, una de las 10 mejores de Argentina. Estamos trabajando por vía online con la Secretaría de Investigación de esa universidad para crear la primera carrera de turismo digital, emplazado en toda esta parte de la digitalización y 100% online. Y esta va a ser la primera carrera dentro de otros proyectos que llevo a cargo. Trabajé mucho tiempo en una multinacional de aquí, en lo que vine. Hice todo el tipo de trabajo que estaban comentando aquí los otros ponentes, teletrabajo, manejar el tema de la gestión de los leads, la gestión de los datos también, que es muy importante, con respecto a la legalidad que marca el territorio. Y yo considero, digamos, que todos los que están diciendo, a mí me gusta observar mucho antes de hablar, va de la mano de la educación. Si nosotros lo educamos, tenemos que formar profesionales que tengan un 50% la práctica, o sea, vivencia, y 50% la base educativa en los conocimientos técnicos. Nosotros, por ejemplo, hablo, ¿por qué? Porque yo tengo un pequeño emprendimiento, una consultoría de turismo y educación, 100% online, donde imparto, digamos, no tan solo preparación de alumnos en educación informal, sino también ponencia y oposiciones y todo lo que sería capacitación con centro educativo de allá de Argentina y Latinoamérica, ¿vale?
La carrera esta de turismo digital la creé junto con otra carrera de grado, será una carrera oficial. Justamente me vine aquí a España para hacer una investigación profunda en las tendencias tecnológicas que están avanzando y con la reglamentación vigente de lo que marca la educación allá en Argentina. Llegué al cabo de que teníamos curriculares, no tan solo en Latinoamérica, sino en el mundo, que se le enseñan a personas de 30 años atrás con los contenidos curriculares a las nuevas personas que manejan la aplicación y los soportes digitales con mucho más destreza. Así que, bueno, esta carrera son de 360 horas, son 2 talleres en el cual se va mezclando el arte con la digitalización. Escuchaba también el tema de los videos y las partes telemáticas, muy importante porque tenemos una asignatura que se llama Arte Digital y Diseño, que va apuntada, digamos, al diseño de decoración interiores, de la Facultad de Arte, en donde hace ver, digamos, la posibilidad Roberto, ¿cuál es la pregunta concreta? Porque estamos ya abiertos un poco al tema. Bueno, no, disculpe, estaba presentando el producto y no quería saber, si ustedes piensan que todo este tema digital se lo tiene que impartir por medio de una educación informal y no pensar en reglamentarlo ya directamente, como por ejemplo a la ciberseguridad, a la criptomoneda, que si bien es algo descentralizado, pero está funcionando, se puede trasladar y mover capital de un lugar al otro y se lo puede aplicar como modelo de negocio también en cualquier corporación. Eso me gustaría que conteste. Sí, bueno, si hablamos de educación, que es lo que estamos centrados ahora mismo, educación empresa, hay otros temas que pueden ser las criptodivisas y otros muchos más, que pueden ser apasionantes, pero serán motivos de otro foro. Ahora mismo nos estamos centrando fundamentalmente en lo que es el reto de la digitalización, que como bien has comentado, sí, vosotros lo tenéis asumido y estáis trabajando en un proyecto de digitalización más allá de la frontera española, y genial, que además es global y que se puede aportar a todo el mundo, como ahora mismo estamos planteando aquí y están trabajando pues, el resto de los profesionales, ¿no? Es importante y te agradecemos que hayas compartido ese emprendimiento que tenéis, porque también el emprendimiento es otra cosa que tenemos que tener en vena, ¿no? Y que desde una carrera oficial. Sí, el emprendimiento y todo. Debería ser una carrera oficial, además de verdad. La motivación y todo lo que conlleva. Pablo, te doy paso porque tienes también la mano levantada ahí y seguimos comentando. Estupendo. Bueno, yo es muy, muy rápido. Simplemente quería comentar, había comentado antes Javier que los jóvenes a día de hoy no tienen ambición. Bueno, quizá yo aquí, esto no es corporativismo, ponerme de lado de mi compañero Manu, porque seamos los dos de la misma empresa, ni mucho menos, pero sí es cierto que creo que los jóvenes de hoy tienen muchísima, pero muchísima ambición, quizás más que la que teníamos nosotros en su día, cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo ya no me considero joven, por desgracia. Lo que sí es cierto es que creo que en la línea de lo que decía Manu, muchas veces le cuesta encontrar a estos jóvenes su vocación. Nosotros tenemos la suerte de que deportes, diseño de interiores, diseño gráfico, publicidad y diseño de marca, las carreras que tenemos aquí en EADE, los grados que tenemos en EADE y nuestro ciclo formativo tienen un componente de vocación muy, muy grande. Entonces, sí es cierto que cuando nuestros alumnos o los jóvenes en general encuentran su vocación, suelen ser, y aquí creo que no me equivoco, no quiero ser categórico tampoco, pero creo que, ni generalizar, pero creo que son más ambiciosos incluso que nuestra generación, por ese carácter de que sus vocaciones son mucho más concretas. Antes había muy pocas profesiones, a día de hoy se han diversificado mucho, y a día de hoy que un joven encuentre su vocación hace que sea mucho más ambicioso. Pero sí es verdad que tenemos ese carácter que decía Javier, de muchos jóvenes que aún no lo han encontrado y entonces, por lo tanto, claro, no son ambiciosos porque no tienen una vocación clara, ¿no? Pero yo pongo un ejemplo siempre a este respecto. Cuando yo entré en EADE hace ya 14 años, tenía un chico que me dijo desde el primer día de curso: yo quiero ser gestor de youtubers, Pablo, quiero ser relaciones públicas de youtubers. Y yo, inocente de mí en aquel entonces, le dije: esa profesión todavía está muy en pañales, tal. Bueno, este chico a día de hoy lleva ya como 8 o 9 años trabajando de esto en Madrid, ¿no? Y me lo dijo prácticamente uno de los primeros días que entré yo aquí y estando él en segundo curso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues él tenía su vocación muy clara y yo quizá por pertenecer a otra generación ni siquiera había visto esa posibilidad todavía de que eso era una profesión, de que eso iba a crecer.
y evidentemente creo que la ambición del chaval estaba ahí, lo que no estaba en mi capacidad aún. A día de hoy, si me viene uno con esa vocación al despacho, vamos, le doy 50.000 materiales para que vaya trabajando, ¿no? Pero en ese momento todavía no era consciente yo de que eso podía ser una vocación, ¿no? Y también comentar, bueno, en la línea también de lo que se me ha quedado antes un poco atrás, de lo que comentaba Sara, creo que era, respecto a que las empresas tienen la necesidad de realizar cursos de formación para el teletrabajo. Yo voy un paso más allá. He trabajado muy recientemente con la guionización y la creación de un evento que se llama Working for What, que tendrá lugar dentro de poquito en Málaga, en el que grandes profesionales, grandes sociólogos, grandes trabajadores de recursos humanos van a estudiar hacia dónde va el futuro del trabajo, ¿no? Bueno, sin enrollarme mucho con esto, creo que lo más interesante de todo el guión de este proyecto fue una intervención que hizo Enrique Dans, el grandísimo economista, ¿no? Uno de los mejores que tenemos aquí en España, que recuerdo perfectamente que me dijo, no es una obligación de las empresas esta formación en teletrabajo, sino que va más allá, es una formación del propio Estado, del propio gobierno, del ministerio que corresponda, el formarnos a todos si de verdad queremos ser un país moderno, si de verdad queremos ser un país ágil en el teletrabajo. El formarnos a nivel de que realmente tengamos todos la capacidad de teletrabajar, ¿no? Es fantástica esta iniciativa, no es por ponernos la medalla, que hemos realizado en EADE, que comentaba Luis, y necesitamos más iniciativas de este tipo. Cuantos más cursos, mejor. Pero si esto lo podemos hacer lo más transversal posible, y lo más transversal posible es que lo haga nuestro Estado o nuestras comunidades autónomas, mejor que mejor. Enrique Dan ponía un ejemplo muy sencillo y muy ambicioso, y es que en su día, hace un par de años, Finlandia estudió la posibilidad de que todo el mundo conociese el Internet de las cosas, ¿no? De que todos los finlandeses conociesen el Internet de las cosas. Y dio un curso para abogados, basureros, electricistas, para todos los finlandeses. Esto parecía una locura, pero el curso se hizo, el curso fue fenomenalmente bien, y a día de hoy incluso está disponible, os lo puedo buscar, y está disponible para que cada persona que quiera, de cualquier lugar del mundo, lo descargue y lo trabaje, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizás sea ambicioso, pero si de verdad queremos ser un país moderno y de verdad queremos todos teletrabajar de la manera más consecuente y más responsable posible, pues tenemos que ampliar este curso. Claro, creo que en EADE hemos sido pioneros con esta formación en teletrabajo, pero debemos expandirlo todavía más, debemos ser todavía más ambiciosos como país, creo. Quizá me estoy pasando en la ambición, pero creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? A ver, permíteme, Lucía, que a mí me dijeron que cuando los mayores hablan, los jóvenes escuchamos, pero es que os estoy escuchando y hay cosas que de verdad que me dan una sensación de desconexión con la juventud impresionante, pero impresionante, como por un lado lo de la motivación, por otro lado lo de las ambiciones. A ver, yo no soy nativa digital, yo soy millennial, yo tengo 31 años y estoy justo en el medio, es decir, soy una nómada. Yo me he tenido que adaptar también a las nuevas tecnologías, pero no tanto. Mi empresa es una empresa de informática, yo soy técnico, tengo una carrera de humanidad y además me dedico pura y dura a la tecnología. Realmente todo el tema de las formaciones, lo que se ha descubierto es que se está dando el mismo tipo de formación a personas individuales, que eso sí que lo veo súper bien que lo hagáis en EADE, de adaptar un poco lo que son los programas. Pero perdéis la vista de que son nativos digitales. Es decir, no es que no tengan motivación por un Excel. Yo no conozco a nadie que se motive con un Excel. Pero ni de 30, ni de 20, ni de 50. ¿Quién coño le motiva un Excel? Una persona. Conozco que ve un Excel y se vuelve loco porque le encanta jugar, pero le gusta jugar con él. Está claro que las tecnologías avanzan. Tenéis que facilitar que esas formaciones preocuparos más de gente a partir de cierta edad, porque lo nuevo, con que le deis contenidos interesantes, con que le deis contenidos dinámicos, sobre todo dinámicos, porque de verdad que se peguen 1 hora y media hablando a alguien en un curso es un coñazo, pero lo digo yo y lo dice cualquier persona con la que os sentéis. Dinamizar los contenidos. La gente nueva ya viene adaptada a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, ese trabajo ya lo tenéis resuelto, lo que tenéis que generar el contenido de calidad. Y ya está, ya me callo. A ver, me ha encantado. Hay resúmenes que no tienen nada más que eso, ¿vale?
que atenderlo. A ver, yo estoy tan de acuerdo contigo que el planteamiento para mí es mucho más serio que todo eso. Y es que están hablando los que no saben de lo que tendrían que estar aprendiendo. Yo siento que, y esto no es un elemento ni de la digitalización ni de la pandemia, porque no este foro en concreto, pero de este tema y de esta manera, yo llevo un ratito oyendo hablar y participando. ¿Por qué? Porque somos los codas en el mundo de la educación. Somos los que estamos aguerridamente apalancados hablando de los alumnos, de las herramientas, de los contenidos, de los sistemas, y no nos hemos dado cuenta de que tenemos un elefante rosa dentro. El sistema educativo, no digo ya del nivel universitario, primario, no, el concepto estructurado que viene del siglo XIX ha muerto. A lo mejor nosotros no vemos el día que lo enterremos. En Finlandia lo están viendo, la Singularity ya ha terminado de romperlo, ¿vale? Somos los codas del modelo educativo. Nos sobran las aulas, nos sobran eso que llamamos evaluaciones, que no son evaluaciones, que son exámenes tipo test, que además miden lo que miden y sirven para lo que sirven. Y yo no soy destructiva en el sentido de decir todo lo que hacemos está mal, no, sencillamente que no nos lo cuestionamos. ¿Para qué? ¿Para cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Hablamos de los jóvenes como si fueran una entidad, lo mismo que hablan de la gente, habla de las mujeres como si fuéramos una entidad. Y bueno, yo me siento a veces más cerca de según qué hombre que de según qué mujer. Entonces, tenemos la facilidad de linealizar. Es que es mucho más sencillo paquetizar, es mucho más sencillo. Pero el hecho cierto es que esas personas que están tan desmotivadas y con tan poca ambición, si mañana quieren hacer un gazpacho, se van a YouTube, tienen 200 millones de tutoriales y tienen toda la motivación y aprenden en 0, a hacer un gazpacho o a hacer una bomba. Y son analfabetos de leer y escribir. Entonces, no estamos hablando de esto, es que no hemos entendido cuál es nuestro problema o no hemos entendido cuál es nuestra misión. Yo prefiero verlo desde ahí. Nuestra misión es el hecho actitudinal de aprender, el hecho actitudinal de entender que, como decía Manuel antes, esto no va de me saco un título, me meto en una empresa, me meto en una posición y vivo toda la vida ahí. Esto va de que todo lo que sé hoy ya es obsoleto. Y por tanto tengo que tener un entrenamiento en esa adaptabilidad de la que hablaba Sara, que si antes las adaptaciones eran generacionales, porque yo hacía lo mismo que hacía mi abuelo, mi padre me enseñaba, ahora las actitudinales y las adaptaciones son al minuto, al segundo, al día, al mes, en según qué dinámica. Y el placer del cambio no se lo enseñamos porque lo apalancamos desde chiquitito. Y luego llegan a las empresas y lo seguimos apalancando en estructura, hay jefes, hay paredes, hay horario, y nos chocan tantas cosas. Entonces, estamos hablando los que tendríamos que aprender. Gracias por tu aportación, querida profesora, querida maestra, y estoy con la oreja así de grande porque necesito escucharte. Eres tú la que me tienes que decir a mí, como teórica docente, que ya claramente no lo soy, quiero aprender de ti porque sois vosotros los que ahora mismo nos estáis dando auténticas lecciones de cómo sobrevivir en un mundo que es apasionante al mismo tiempo que a veces tremendamente irritante. Tenemos que aceptarlo también. Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que ponernos en esa metarreflexión de decir, no sabemos lo que es la educación en este minuto y lo que tenemos que hacer es descubrirla, pero casi todo lo podríamos poner entre comillas. Y gracias por tu aportación, de verdad, de corazón. Muchas gracias, Lucía. Estamos rozando las 2 horas. La verdad es que es apasionante. Muchísimas gracias a todos. Habíamos planteado que no estuviéramos más de 2 horas porque aquí se han creado muchísimas más posibilidades para otro momento y con vuestro permiso pues volveremos a emplazar y volveremos a retomar, ya si no la digitalización, pues algunos temas que han ido surgiendo aquí. Y me gustaría, si os parece bien, y con independencia de que haya preguntas, ya la trasladaremos del chat, como vamos muy justo de tiempo, que cada uno lanzarais una pregunta o una reflexión antes de despedirnos y de verdad que os agradezco muchísimo vuestro conocimiento, vuestra participación y todo, pero quiero ser muy coherente con lo que os he prometido cuando hemos empezado y era que no íbamos a estar más de 2 horas. Entonces quiero ser fiel a esa promesa. ¿Quién quiera empezar, por favor? Pablo, ¿tú mismo? ¿Una frase? ¿Una pregunta? ¿Algo que se quede en el aire? Perfecto, ¿no? Al respecto de el comentario de la compañera anterior, que, bueno, me parece ahí, SR Molina, perdona, no sé tu nombre exactamente. Sonia.
Estupendo, Sonia, encantado. Pues nada, evidentemente creo que una de las reflexiones que tenemos que trabajar con la digitalización en cuanto a la educación es lo que tú decías. No hablamos de jóvenes como si fueran una entidad, por supuesto. De hecho, yo una de las primeras intervenciones de las que he hablado es que en EADE, por ejemplo, personalizamos muchísimo la enseñanza gracias a estos grupos reducidos, ¿no? Esto hay que trabajarlo sí o sí y para mí es una de las claves. Motivación, como decíamos, y personalización en la enseñanza, ¿no? Y encontrar esa vocación en el alumnado, que siempre la hay y siempre, insisto, existe esa ambición tan grande como decía al principio, ¿no? Sara, por ejemplo. Y bueno, yo simplemente decir que la adaptación es algo que nunca acaba, así que siempre tiene que estar en nuestro presente para que podamos seguir avanzando hacia nuestro futuro. Genial. Luis. Sí, bueno, yo un poco al hilo también de la pregunta que se me planteó, decir simplemente que la transformación digital, pues como resumen diríamos que no va tanto sobre herramientas o tecnologías, sino que tiene que ver mucho con las personas y con los procesos. Por tanto, bueno, cuando abordemos un proceso de este tipo, debemos poner el foco ahí antes que la herramienta específica por él. Genial, muchísimas gracias, Luis. Manuel. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo un poco con lo que comentaba Lucía. O sea, yo creo que los formatos pedagógicos y docentes de hace un siglo y medio que están muertos, pero no queremos, en muchos sitios parece que no nos queremos dar cuenta que los docentes o la nueva terminología que habría que aplicarle a los que nos dedicamos a esto, tenemos que adaptarnos y sobre todo también un poco por lo que iba Sonia, tenemos que adaptarnos porque el usuario final, estamos generando una brecha enorme con el cliente final, que es el alumno al fin y al cabo o el que viene a aprender. Y creo que tenemos que plantearnos un cambio. Mi pregunta en este caso para terminar sería que ¿para cuándo este cambio en todos los que son los currículum? Yo creo que las universidades deberían tener más asignaturas optativas cada vez, que el alumno tenga más capacidad de decisión en qué se forma y en qué no. Y para cuándo esto, ¿no? Porque es algo que, como bien decía Lucía, no es algo de hace 10 años para acá, ¿no? Que es algo de hace 150 años. Genial. Lucía, por favor. Bueno, yo quiero aportarnos el cierre, porque no estamos terminando, supongo que tendremos muchas ocasiones de seguir hablando, con un planteamiento positivo. Es decir, yo creo que estamos viviendo conscientemente una oportunidad de oro. Es esa frase que se dice que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, que a lo mejor no vemos hasta dónde nos lleva, a lo mejor yo por edad, pero que soy consciente en este minuto de que la tenemos y que lo que quizás nos falte algunas veces es el valor para cuestionarnos, para quitarnos mochilas y para aceptar que hay cosas que ya no nos son útiles y tenemos cierto miedo a ver las oportunidades que no queremos ver. Pero yo creo que tenemos una oportunidad de oro si somos inteligentes y lo sabemos aprovechar. Genial, muchas gracias. Ignacio, por favor. Bueno, pues yo vuelvo a decir que nunca fue tan fácil aprender, que seamos disruptivos, pero disruptivos tirando de la manta. Lo de Sonia ha sido espectacular lo que ha dicho, lleva toda la razón del mundo, estoy de acuerdo también con Lucía. Y ser disruptivo es pensar a lo bestia y hacer cosas diferentes, aprovechar lo que hay y mimetizarse, ¿no? con lo que existe con la red, las posibilidades, y que a lo mejor está por venir, por supuesto, y que nos adaptaremos seguro y seguiremos aprendiendo. Pero que es apasionante. Todo ha cambiado muy rápido y va a cambiar más rápido todavía, por tanto, a verla venir. Muchísimas gracias, Ignacio. Quiero dar las gracias en este caso también a Sonia, el equipo de Parity, que nos está ayudando técnicamente hoy, recordándome que hay que darle el botón de grabar, por cierto, y estas cosas. Y de verdad agradeceros muchísimo porque sois 6 magníficos profesionales y habéis dado 6 puntos de vista magníficos. Habéis abierto otras posibilidades para seguir debatiendo, tratando, aportando tanto al mundo de la educación como al mundo de la empresa. Eso es importantísimo. Era el objetivo de este foro, tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más participativo.
Nos hemos ido un poco de las 2 horas, iremos aprendiendo para concretar más, pero la verdad es que creo que es muy satisfactorio para todos el contenido, lo que hemos debatido, lo que hemos compartido esta tarde. Así que os emplazo para siguientes ocasiones, compartiremos con vosotros el contenido de esta grabación, de este vídeo, para que vosotros a través de vuestras redes sociales pues, podáis compartirlo, trabajarlo o como consideréis. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer, ha sido un honor y muchas gracias a los que han podido preguntar, a los que nos han acompañado esta tarde y a todas las personas que incluso desde Argentina pues, nos han conectado para conectarse con el foro de educación y empresa. Y muchísimas gracias a todos. De verdad que es un lujo teneros a los 6 aquí y nos vemos dentro de poco en el Gracias foro a vosotros. de educación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.